Por cierto, Makino, ¿conoces al padre de Luffy? Mirando a Luffy, Aukes de repente giró la cabeza y le preguntó a Makino. ¿El padre de Luffy? Nunca lo he visto. Que yo recuerde, solo el señor Garp viene a visitar a Luffy a menudo. Makino económico con la cabeza sin comprender al oír la pregunta de Aukes. Sin mencionar a ella, probablemente nadie en todo el pueblo había visto jamás al padre de Luffy. Luffy siempre había sido cuidado por los aldeanos, y su abuelo Garp venía a menudo a visitarlo. Aparte de Garp, nunca había visto a ningún otro pariente de Luffy. ¿De verdad? Qué lástima, murmuró Aukes al oír la respuesta de Makino. Originalmente, Aukes llegó a Windmill Village no solo para ver a Luffy y Makino, sino también para conocer a Dragón. Había escuchado hacía mucho tiempo que Dragón había establecido el Ejército de la Libertad, que era el predecesor del Ejército Revolucionario, pero ya debería haberse convertido en el Ejército Revolucionario. Esta vez, también se encontró con el incidente en Flevance en el Norte Azul, por lo que quería encontrarse con Dragón, hablar con él y también obtener su información de contacto, en caso de que necesitara su ayuda con tales asuntos en el futuro. Después de todo, cuando se trataba de tratar con el gobierno mundial y liberar países, Dragón era claramente mejor que él en eso. ¿El señor Aukes quiere encontrar al padre de Luffy por algo? Preguntó Makino con curiosidad. Sí, de hecho hay algunas cosas. Asintió Aukes. Al escuchar las palabras de Aukes, Makino se acercó y no hizo más preguntas. Aunque ella no sabía la identidad del padre de Luffy ni quién era. Sin embargo, el abuelo de Luffy, Garp, era un marino. Vicealmirante, un héroe de la marina, por lo que estaba claro que el estatus del padre de Luffy tampoco sería bajo. Entonces ella no quería saber demasiado sobre estos asuntos. Por cierto, además de mí, ¿has oído hablar de otros piratas extranjeros que hayan venido a Leas Blue aquí? Aukes le preguntó entonces a Makino con curiosidad. Y 106 Primer encuentro con el dragón, el oso grande. Más capítulo 106. Primer encuentro con el dragón y el gran oso. Aukes sintió mucha curiosidad. Lógicamente, Shanks debería haber estado en el East Blue, y sintió mucha curiosidad por saber si Shanks había estado alguna vez en Windmill Village. Aunque en su memoria, Shanks parecía haber llegado aquí solo cuando Luffy tenía 6 o 7 años. No, normalmente solo recibo piratas del East Blue, y nunca han venido piratas extranjeros como tú, Aukes. Makino empresario con la cabeza. Aparte de Aukes, no había visto piratas de ningún otro lugar fuera del East Blue. Ya veo. Aukes asintió. Pensándolo bien, Shanks no debería haber estado aquí. Un momento después, mientras Luffy devoraba frenéticamente la comida, las chicas también estaban comiendo, y Aukes estaba bebiendo y ocasionalmente charlando con Makino. Lejos de la villa del molino de viento, una aura poderosa emanaba de allí. Sin embargo, debido a que los residentes de Windmill Village eran personas comunes y corrientes, no podía sentir esta aura. Pero Aukes, que estaba bebiendo, lo sintió. No solo Aukes, sino también Smoothie. Aukes. Smoothie miró a Aukes. Sin hostilidad, iré a echar un vistazo. Le dijo Aukes a Smoothie. Esta aura era muy poderosa, incluso comparable a la de un almirante, pero Aukes no sintió ninguna hostilidad por esta poderosa aura. Aukes supuso aproximadamente que esta aura debería provenir de Dragon o Garp, de lo contrario, Aukes realmente no podía imaginar quién más tan poderoso vendría a un lugar remoto como Windmill Village. Está bien. Smoothie avanzando y, al mismo tiempo, le dirigió a Aukes una mirada que le indicaba que tuviera cuidado. Aukes se levantó lentamente, giró la cabeza y le dijo a Luffy. Luffy, voy a salir un rato, te contaré historias más tarde. Está bien. Las mejillas de Luffy se inflaron y acercaron al escuchar las palabras de Aukes. Aunque Luffy a veces era muy desconsiderado, no era estúpido. En ciertos momentos, era muy inteligente. Entonces no preguntó qué quería hacer Aukes, solo necesitaba quedarse allí obedientemente y esperar a que Aukes regresara. Aukes, ¿a dónde vas? Yamato, cuyas mejillas también estaban hinchadas, le preguntó a Aukes. Yamato, Aukes necesita manejar algunas cosas solo, así que démonos aquí y esperémoslo. Le dijo Smoothie a Yamato. Está bien. Yamato ascendió. Aukes salió del bar de Makino y se dirigió hacia la fuente a esa poderosa aura. Un momento después, en una colina no lejos de Windmill Village, en el bosque. Aukes se aterrizó en la cima de la colina y había dos personas paradas allí. Uno vestía una túnica negra con la cabeza cubierta, y el otro era alto, como un oso gigante. Ambos estaban de espaldas a Aukes.
Cuando Aukes llegó detrás de ellos, se dio la vuelta lentamente. Entonces Aukes también vio sus caras. La persona que vestía la túnica negra tenía una marca en la cara, pero estaba vagamente oculta por la túnica negra. La otra persona no tenía ninguna cubierta y Aukes podía ver claramente su rostro. Dragón del ejército revolucionario y Kuma, Aukes se sorprendió un poco, pero no del todo. Aukes, he querido conocerte durante mucho tiempo, no esperaba que vinieras también a Windmill Village. Dragón miró a Aukes y habló lentamente. Dragón, yo también he querido conocerte desde hace mucho tiempo. Dijo Aukes con una sonrisa. Jajaja, todos sabemos lo que hiciste en Flevance hace más de 10 días. ¿Quieres unirte a nuestro ejército revolucionario? La segunda frase de Dragón fue una invitación para que Aukes se uniera al ejército revolucionario. No. Sigo prefiriendo ser pirata. Aukes rechazó directamente la petición de Dragón. Aunque el ejército revolucionario también era muy bueno, e incluso se dedicaba a resistir al gobierno mundial, Aukes pensó que no era adecuada para una organización como el ejército revolucionario. Sin embargo, lo que sorprendió a Aukes fue que los sucesos de hacía 10 días ni siquiera se habían publicado en los periódicos, pero Dragón ya estaba al tanto. Parece que el ejército revolucionario tiene amplios contactos. Está bien, en ese caso, hablemos. Al escuchar la respuesta de Aukes, Dragón no mostró alguna expresión, sino que cambió de tema y dijo. Asintió Aukes. Después de decidir hablar, Dragón, Kuma y Aukes se sentaron con las piernas cruzadas uno frente al otro. Empecemos por explicar por qué estás aquí, preguntó Dragón directamente. Su hijo, Luffy, estuvo aquí. Aunque prácticamente nunca lo había acompañado debido a su trabajo revolucionario, y Luffy ni siquiera sabía que tenía un padre como él, pero, en última instancia, él era el padre de Luffy, y su preocupación por su hijo era incuestionable. Por lo tanto, al ver que Aukes había llegado a la villa del molino y se llevaba bien con Luffy, no pudo evitar preguntarle el motivo. En realidad, vine a ver a Ace, dijo Aukes una pequeña mentira. Es de suponer que Dragón probablemente conocía la identidad de Ace, por lo que Aukes dijo no debería despertar sus sospechas. Ace, eso tiene sentido, ¿eso es todo? Dragón avanzó y luego volvió a preguntar. Por supuesto que no, de hecho, después de conocer a Luffy, creo que tiene talento. Dijo Aukes sin rodeos. Jajaja, Luffy es mi hijo, por supuesto que tiene talento. Al escuchar las palabras de Aukes, Dragón se quedó en carcajadas. Bueno, los genes de la familia Mono, Dragón los había heredado más o menos. Después de que Dragón terminó de reír, su expresión cambió nuevamente y le dijo a Aukes. Espero que no interfieras demasiado con el crecimiento de Luffy. Él debería elegir su propio camino. Por supuesto, creo que ya lo has visto. Solo creo que Luffy tiene talento y no quiero guiarlo deliberadamente. El camino que quiera tomar en el futuro es su elección, adoptando a Aukes ante las palabras de Dragón. Todo lo que había hecho por Luffy hasta ahora era convertirse en su amigo y contarle historias de sus aventuras en el mar. Aunque sus acciones tendrían más o menos alguna influencia en Luffy, en comparación con la guía directa y cruda de Garp, el impacto que trajo a Luffy fue insignificante. Sin embargo, al pensar en la personalidad de Luffy, Aukes sintió que incluso si no lo guiaba deliberadamente, Luffy eventualmente se embarcaría en el camino de un pirata. La razón fue que Marine y Luffy realmente no encajaban. Eso es bueno. Al escuchar las palabras de Aukes, Dragón avanzando. Aparte de temer que Aukes guiaría deliberadamente a Luffy, a Dragón no le importaba que Aukes interactuara con Luffy en otros aspectos. Después de todo, en general, dejaba que Luffy creciera con libertad y apoyaría cualquier decisión que tomara en el futuro. ¿Estás aquí para ver a Luffy? Preguntó Aukes. Sí, originalmente vinimos a ver a Luffy, pero no esperábamos encontrarnos contigo. Dragón ascendiendo. De hecho, si Aukes no hubiera aparecido en Windmill Village y no lo hubiera encontrado, ni siquiera habría entrado en Windmill Village. La mayoría de las veces, solo venía a Windmill Village cuando pasaba ocasionalmente por East Blue, y luego se paraba en la proa de su barco, sintiendo el aura de Luffy desde lejos. Fue precisamente porque no interactuó directamente con Luffy que incluso los cuadros del ejército revolucionario a su lado, como Kuma, no sabían que tenía un hijo antes de esto. 107 Nueva recompensa lanzada. Más capítulo 107 Nueva recompensa liberada. Sin embargo, ahora que Kuma estaba a su lado, también aprendió mucho.
Después, Aukes y Dragón hablaron mucho sobre la revolución, la situación mundial, planes futuros, métodos para mejorar la fuerza, etc. Se entendieron, aprendieron unos de otros y se beneficiaron muchísimo. Durante todo el tiempo que dificultó la conversación, Kuma se limitó a escuchar en silencio junto a ellos, sin interrumpirlos. Por supuesto, Kuma era inherentemente una persona relativamente silenciosa. Finalmente, ambos intercambiaron información de contacto, lo que hizo que fuera conveniente comunicarse entre sí si algo sucedió en el futuro. Como Dragón llegó a East Blue principalmente para manejar algunos asuntos del ejército revolucionario y para ver cómo estaba Luffy, no se quedó mucho tiempo antes de irse, y Aukes naturalmente regresó al bar. De vuelta en la barra, Aukes se dirigió nuevamente al mostrador, queriendo tomar una botella de alcohol para beber. Pero, después de sentarse, de repente se dio cuenta de que la forma en que la gente a su alrededor lo miraba era un poco extraña. Especialmente Luffy, su mirada hacia Aokes estaba llena de admiración. ¿Por qué me miran así? ¿Pasó algo? Preguntó Aokes, algo desconcertado. Aokes, eres increíble. Luffy miró a Aokes con admiración y soltó un comentario aparentemente sin sentido. Jajaja, claro que soy increíble. Al escuchar las palabras de Luffy y ver su mirada de adoración, aunque no sabía lo que había sucedido, Aokes estalló en risas y recibió de buen grado la admiración y elogios de Luffy. Un momento después de terminar de reír, Aokes se volvió hacia Smoothie y le preguntó. Entonces, ¿qué pasó exactamente? Todos parecen muy extraños. Este es el periódico que acaba de llegar. Smoothie le entregó el periódico que tenía en la mano a Aokes. Aokes tomó el periódico y miró su contenido. Incidente del reino de Flevance. Así que eso es. Al ver el titular del periódico, Aukes comprendió por qué todos lo miraban con ojos extraños. Al mismo tiempo, Aukes sintió mucha curiosidad por cómo lo describía el periódico y, con curiosidad, continuó leyendo el contenido a continuación. El incidente de Flevance conmocionó al mundo entero. Nadie esperaba que el plomo ámbar, usado en artículos de primera necesidad y tan relacionados con la vida de las personas, fuera de una sustancia tóxica. Aún más inesperado fue que Francis Aukes, un pirata notorio, aparecería en Flevance en North Blue. Lo que es aún más sorprendente es que cuando el gobierno mundial envió gente para evitar desesperadamente que el virus se propagara más, Aukes liberó a decenas de miles de personas infectadas. Después de leer hasta aquí, no hace falta seguir leyendo. Aukes ya había adivinado el resto del contenido. El gobierno mundial había distorsionado una vez más los hechos. Sin embargo, no había nada que hacer al respecto. El presidente de la actual agencia periodística no era como el del futuro, quien no temía en absoluto al gobierno mundial, atreviéndose incluso a confrontarlo directamente. Antes de que llegara la era de Luffy, aparte del gran pirata Rox de hace mucho tiempo, básicamente nadie se atrevía a desafiar al gobierno mundial. Por ahora, la autoridad del gobierno mundial en el mundo era absoluta. Podrían cambiar arbitrariamente cualquier noticia que les fuera desfavorable, e incluso impedir su difusión. Aunque muchas personas escaparon durante el incidente de Flevance, Aukes estimó que esas personas tampoco se atreverían a revelar los verdaderos hechos que sucedieron en Flevance. Después de todo, escapar era una cosa. Si corrieran al mar, el gobierno mundial incluso podría dejarlos ir, pero si difundieran ampliamente este asunto, el gobierno mundial definitivamente no se quedaría de brazos cruzados. El contenido del periódico no encontró a Aukes. Lo que preguntó a Aukes fue esto. Su imagen en el periódico estaba completamente distorsionada, así que en esta situación, ¿por qué Luffy todavía lo admiraría? Entonces, con una total falta de conciencia de sí mismo, Aukes le preguntó a Luffy. Luffy, aunque soy muy poderoso, ¿cómo te diste cuenta de que soy poderoso? Mira, Aukes, dijo Luffy al escuchar las palabras de Aukes y le entregó un trozo de papel que había estado sosteniendo en su mano. Aukes tomó el papel de su mano. Resplandor plateado, Francis Aukes, recompensa. 1.000.396 millones. Bueno, resultó que su recompensa había aumentado. Jajaja, nada mal. Aunque mi imagen en el periódico fue distorsionada, mi recompensa aumentó, lo cual es genial. Aukes se echó a reír al ver la recompensa marcada en el cartel de Se Busca que tenía en la mano. No le importaba si su imagen había sido distorsionada por el gobierno mundial. Solo le importaba que su identidad era la de un pirata, y en el mundo pirata, la recompensa y la fuerza lo representaban todo.
Además, siempre había comprendido que bajo los 800 años de gobierno del gobierno mundial, la imagen de los piratas representando el mal ya estaba profundamente arraigada. Era probable que si el incidente de Flevance realmente hubiera sido reportado en el periódico, muchas personas en realidad no lo creerían. Después de todo, ¿cómo podría un pirata salvar a un país? Aunque nunca había visto tantos números en un cartel de búsqueda. La hermana de Makino me dijo que cuanto mayor sea el número, más fuerte será el pirata. Aunque eres realmente increíble, mucho más fuerte que cualquier pirata de Leas Blue. Sus carteles de búsqueda tienen cifras mucho menores que los tuyos. Este era el método actual de Luffy para identificar qué tan fuerte era un pirata. Mirando los números en el cartel de búsqueda. Cuanto más largo el número, más fuerte era. Jajaja. Un día serás tan poderoso como yo. Dijo Aukes con modestia. Algún día yo también me convertiré en un poderoso marine, lo suficientemente poderoso como para capturar a piratas poderosos como tú, Aukes. Dijo Luffy, mirando a Aukes con ojos decididos. Por supuesto que lo harás, definitivamente serás así de poderoso, dijo Aukes, agitando la mano torpemente. Entonces, que Luffy se vuelve poderoso significa que quiere capturarse a sí mismo. Al igual que en la historia original, tras su llegada al Nuevo Mundo, la primera persona a la que quiso derrotar fue a su guía, Shanks el pelirrojo. Luffy, ¿eres un poco rebelde? Sin embargo, a pesar de decir esto, a Aukes no le importaron en absoluto los pensamientos de Luffy. Bueno, ya que la recompensa ya salió y el periódico también publicó noticias no muy buenas, ¿no debería irme de aquí ya? Preguntó Aukes a todos. Antes de esto, muchas personas de este pueblo podrían haber sabido acerca de su alta recompensa, o algunas podrían no haberlo sabido. Pero no importa, antes de esto, él era solo un pirata con una gran recompensa, y su imagen en el periódico no era tan mala. De hecho, el incidente en la isla Gyojin incluso había establecido una imagen positiva para él. Pero ahora era diferente. El gobierno mundial, para cubrir sus repugnantes acciones, había distorsionado por completa la imagen de Aukes. Además, este periódico y este cartel de búsqueda probablemente ya los habrá visto la mayoría de la gente del pueblo. En esta situación, si se quedara aquí, probablemente causaría conmoción. Escuché lo que la hermana Yamato me dijo sobre lo que hiciste hace unos días, y también creo, que nunca serías el tipo de persona que el periódico dice que eres. Justo cuando Aukes expresó su deseo de irse, Makino habló de arrepentido. Después de terminar de hablar, miró a Aukes con ojos decididos. Al escuchar lo que dijo Makino, Aukes la miró con una expresión muy sorprendida. 108 Estoy muy enojado. Más capítulo 108 Estoy muy enojado. Aukes estaba realmente sorprendido. Lógicamente hablando, él y Makino solo se habían visto 2 veces. No esperaba que una persona común y corriente como Makino, que no entendía la verdad del asunto, realmente creyera que no era una mala persona. Al parecer notando la mirada sorprendida de Aukes, Makino dijo suavemente. El señor Aukes es completamente diferente a cualquier pirata que haya visto, y antes de esto, desde que se fue la última vez, también he visto informes sobre usted. Tanto por mi interacción con usted como por sus artículos anteriores en el periódico, el señor Aukes no parece una persona despreciable. Después de que Makino terminó de hablar, miró a Aukes a los ojos. Aukes no habló, pero también la observó en silencio. Los dos simplemente se quedaron mirándose en silencio. Un momento después, como Aukes no habló y solo la miró en silencio, Makino no pudo soportarlo más. Su rostro se sonrojó levemente al apartar la mirada, sin mirar ya a Aukes. Jajaja, Makino, qué buen juicio tienes. Tienes razón, definitivamente no soy una persona despreciable. Al contrario, soy guapo y bondadoso, simplemente un ejemplo de humanidad. Aukes aceptó sin contemplaciones las palabras de Makino, agregando incluso adornos positivos a su propia imagen. Cuando otros le señalaban sus méritos, Aukes siempre los aceptaba con gusto, e incluso era incapaz de evitar ser narcisista. En cuanto a la humildad, aunque Aukes se creía muy humilde, a ojos de los demás, Aukes nunca lo había sido. El señor Aukes es un auténtico narcisista. Murmuró Makino en voz baja, haciendo pucheros, mientras escuchaba las palabras extremadamente narcisistas de Aukes. Aukes escuchó los murmullos de Makino, pero tradujo directamente la frase como: el señor Aukes es realmente guapo. En la mayoría de los casos, Aukes tenía sordera intermitente y audición selectiva de palabras clave, solo escuchaba palabras que lo beneficiaban.
También tenía una traducción correcta e intermitente, si oía algo desfavorable, lo atribuía a un error de traducción en su cerebro y Aukes lo volvía a traducir a lo que quería oír. Por supuesto, Aukes naturalmente no dudó en elogiar a Makino por no dejarse engañar por el periódico y tener un par de ojos que podrían descubrir la belleza. Jajaja, hoy es un día de verdadera felicidad. He recibido elogios de otra persona, y quien me elogia es una belleza increíble, lo que me hace aún más feliz. Aukes dijo, luego miró a Makino seriamente y dijo: Makino, realmente tienes un par de ojos que descubren la belleza. Los ojos de Makino se entrecerraron levemente y las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba cuando escuchó el elogio de Aukes. Aunque los elogios de Aukes contenían otros elementos, e incluso eran un poco exagerados, había que decir que no podía refutar los elogios de Aukes a su belleza. Aunque no se volvería complaciente por ello, definitivamente lo apreciaría y sentiría alegría. Muy bien, Makino, Luffy, aunque me alegra mucho su capacidad para distinguir el bien del mal, también es hora de que me vaya. Dijo Aukes de arrepentimiento. En realidad, no tienes por qué hacer caso a esos artículos del periódico. La gente del pueblo es muy amable. Dijo Makino al enterarse de que Aukes se iba. Ella pensó que Aukes tenía miedo de que sus informes causaran disturbios en el pueblo después de que los aldeanos los vieran, tal como acababa de decir. No, sé que la gente de este pueblo es muy amable y comprensiva. Sin embargo, mi plan original era quedarme aquí un día y luego irme. No es lo que piensas, Makino. Dijo Aukes, volviendo la cabeza. Está bien, ya que Aukes, así lo ha decidido. Makino no dijo nada más después de comprender el significado de Aukes. Aukes, ¿de verdad te vas ahora? En ese momento, Luffy miró a Aukes con ojos renuentes. Para él, Aukes era un amigo interesante. Aunque se conocieron desde hacía un año, el tiempo que pasaron juntos fue muy breve. Sin embargo, aún así, todavía consideraba a Aukes su amigo más importante y, en algunos aspectos, lo tomó como modelo a seguir. Todavía estaba muy reticente al plan de Aukes de irse ahora. Luffy, voy a continuar mi viaje. Aukes se dio la vuelta, se agachó y puso su mano sobre el hombro de Luffy. Entonces Aukes se arrepintió sonriendo y le dijo a Luffy: jajaja, sin embargo, si realmente no puedes soportar separarte, podemos hacer una promesa. Te prometo que vendré aquí a verte a ti y a Makino de vez en cuando y te contaré mis historias de aventuras. Está bien, Aukes, trato hecho. Dijo Luffy radiante de alegría al escuchar las palabras de Aukes. Las promesas, sin importar qué tipo de promesas sean, pueden de alguna manera inspirar ciertas amistades especiales entre los hombres. Sin mencionar que Luffy y Aukes ya eran personas que valoraban las promesas. Después de hacer la promesa y despedirse, Aukes llevó a algunas personas al barco y luego, bajo las miradas de despedida de Makino y Luffy, el barco abandonó lentamente Windmill Village. 5 días después, he oído que Buggy está activo por aquí. Espero poder conocerlo. Habían pasado 5 días desde que dejaron Windmill Village, y Aukes no había abandonado inmediatamente el East Blue. Todavía tenía pensado recorrer un poco más el East Blue, y al mismo tiempo también quería probar suerte para ver si podía volver a encontrarse con Buggy. Al fin y al cabo, como ya había llegado al East Blue, siempre debía encontrarse con un viejo amigo. Aunque Buggy era actualmente desconocido en Grand Line, seguía siendo alguien que venía del barco de Roger, pasar a lo que pasara. Además, poseía una habilidad de fruta del diablo que era casi como un insecto en un lugar como el East Blue. Por lo tanto, también fue un gran pirata muy conocido en el East Blue. Con una pequeña investigación se podría averiguar su ubicación aproximada. ¿Qué tal, Smoothie? ¿A qué distancia está la siguiente isla? Aukes se acercó a Smoothie y le preguntó. La siguiente isla no está muy lejos de aquí, y según algunos análisis de información, Buggy el payaso ha aparecido con frecuencia en esa isla recientemente. Si no sucede nada inesperado, deberíamos poder localizar en esa isla, dijo Smoothie girando la cabeza y dirigiéndose a Aukes. Así es. Aukes se acercó al oír las palabras de Smoothie, y luego añadió. Entonces avancemos a toda velocidad. El barco navegó a toda velocidad hacia la siguiente isla. Aukes, esta emperatriz está un poco enojada. En ese momento, Hancock se acercó lentamente al lado de Aukes. Hancock había envejecido un año más este año y ya empezaba a mostrar el porte de la futura emperatriz. Su figura se volvió más alta y rellena, y su apariencia se volvió más hermosa. ¿Qué pasa, Hancock? Aukes estaba un poco confundido, mirando a Hancock haciendo pucheros y luciendo como si estuviera muy enojada.
¿Había hecho algo que enfadara a Hancock? Pero, Hancock normalmente no se enfadaba con él. Aunque ha descuidado a esta emperatriz, y esta emperatriz está muy enojada ahora. Enfatizó Hancock nuevamente. Es así. Aukes se acercó y preguntó al oír esto. Así es, desde que dejamos Grand Line y llegamos aquí, ¿tus pensamientos no han estado en esta emperatriz? 109 Volviendo a ver a Bucky después de tantos años. Más capítulo 109. Volviendo a ver a Bucky después de muchos años. Desde que llegaste aquí, solo te has centrado en ese pequeño mocoso Luffy o en esa chica Makino. Ahora estás concentrado en tu buen amigo desconocido Buggy, cuyo desfile ni siquiera sabes. Pero siempre he estado a tu lado y a ti nunca te ha importado, así que estoy realmente enojado. Creo que a Aukes no le importo, no me valora, siento que Aukes me ha descuidado. La emperatriz miró a Aukes, su pequeño rostro lleno de agravio. La emperatriz fue descuidada y comenzó a hacer un berrinche. Para un miembro de la tripulación que hace berrinches como este, ¿qué debería hacer una persona normal? Por supuesto, es para darle una bofetada y hacerle saber quién es el capitán, para hacerle saber que cualquier decisión que tome el capitán es incuestionable y para hacerle entender que el capitán puede concentrarse en lo que quiera. Pero Aukes no es un capitán apropiado. Por supuesto, no haría eso. Hancock, mírame. Aukes giró la cabeza, colocó las manos sobre sus hombros y miró a Hancock a los ojos. Kukei Hancock estaba un poco confundido. Pero ella todavía siguió las palabras de Aukes y miró a Aukes. Al ver que Hancock lo miraba, Aukes no habló, simplemente la miró directamente a los ojos. Aukes, ¿qué quieres decir? Al ver que Aukes permanecía en silencio, Hancock comenzó a entrar en pánico un poco. Ella acababa de decirle esas palabras a Aukes porque quería que le prestara más atención. Pero al mirar a Aukes ahora, parecía estar enojado. ¿De verdad hice enfadar a Aukes? ¿Fueron mis exigencias de hace un momento realmente irrazonables? Hancock, que se sentía agraviada, empezó a dudar de sí misma. Vaya de espino y Hancock, debes entenderlo, siempre serás mi miembro más importante de la tripulación, mi compañero más importante, mi familia más querida. Nada es más importante que tus asuntos, así que, si no eres feliz en el futuro, dímelo directamente. No sigas soportándolo hasta ahora, dijo Aukes. Luego continuó. Y parece que te he prometido que, en el futuro, te convertirás en mi esposa, así que siempre has sido la persona que más me importa de principio a fin, no te menosprecies, ¿entiendes? No entiendo y después de escuchar las palabras de Aukes, Hancock respondió de manera intermitente. En ese momento, el rostro de Hancock se puso rojo, e incluso se convirtió en una especie de princesa del vapor por todas partes. Yo estoy realmente muy feliz, Aukes prometió casarse conmigo, Aukes dijo que soy la persona más importante en su corazón. Ah, estoy tan feliz, quiero convertirme en la esposa de Aukes ahora mismo, quiero casarme con Aukes. Hancock comenzó a fantasear de nuevo. Sin embargo, un día su fantasía se hará realidad, y no estará muy lejos. Después de expresarle claramente a Hancock que la valoraba mucho, Aukes se quedó junto al barco, esperando tranquilamente que apareciera la siguiente isla a la vista. Mientras tanto, Hancock permaneció obedientemente al lado de Aukes, sosteniendo una de las manos de Aukes con las suyas y apoyando su cabeza en el cuerpo de Aukes. 2 horas después, el barco llegó a su destino y Aukes y los demás desembarcaron. Y tan pronto como Aukes y los demás desembarcaron, les dispararon una bala de cañón que aterrizó no muy lejos frente a ellos y creó un gran cráter. Quien se atreva a emboscar a Aukes, no lo perdonaré en absoluto. Como Aukes caminaba al frente, la bala de cañón casi lo golpeó, y los escombros de la explosión lo golpearon de lleno. Sin embargo, Aukes sacó su espada y bloqueó todos los fragmentos de bala de cañón, y Aukes y los demás no resultaron heridos por los fragmentos. Pero aún así, Hancock seguía muy enojado. Aukes acababa de confesarse con ella y le había prometido casarse con ella en el futuro, y quién iba a imaginar que en un momento tan feliz, se encontrarían con una decepción tan grande. Si la bala de cañón hubiera herido a Aukes, ¿no se quedaría sin marido en el futuro? Como Hancock, quien amaba profundamente a Aukes, ¿cómo podría soportar semejante resultado? Hancock caminó hacia el lado de Aukes, observando su cuerpo con una expresión preocupada. Después de confirmar que Aukes estaba bien, activó el Haki de observación, buscando de dónde provenía la bala de cañón. Un momento después, detectó la fuente a esa bala de cañón, y al mismo tiempo, también sintió otra bala de cañón que venía hacia ellos. Petrificar.
La ira en los ojos de Hancock se hizo aún más fuerte, y una flecha de petrificación rosada salió disparada del corazón que ella creó con su habilidad de fruta del diablo, golpeando ferozmente la bala de cañón entrante. La flecha de petrificación hizo contacto con la bala de cañón, y antes de que esto pudiera explotar, se petrificó, luego cayó al suelo y rodó lentamente. Tras hacer todo esto, Hancock miró hacia donde había venido la bala de cañón, lista para cargar contra él. Quería que todos los que se atrevieran a dispararle balas de cañón a Hawkes sufrieran su ira. Hancock, espera un momento. Justo cuando Hancock, lleno de ira, estaba a punto de correr a la guarida de la persona que disparó la bala de cañón para hacerle sufrir su ira, Hawkes la agarró de la mano, deteniendo sus acciones. Hawkes, esos bastardos se atrevieron a dispararte con un cañón. Quiero vengarte. Hancock se giró para mirar a Hawkes, aún con ira en el rostro, pero al verlo, la ira se atenuó un poco. Hancock, gracias por querer defenderme, pero déjame manejar este asunto. Hawkes miró a Hancock y dijo con seriedad. Hawkes acababa de sentir con aquí de observación que las personas que disparaban las balas de cañón hacia ellos eran la tripulación de Buggy el payaso. Si alguien más se atreviera de bombardear a Hawkes con balas de cañón, Hawkes definitivamente le entendería cómo escribir el personaje para la muerte. Pero Buggy el payaso es diferente. Él, Buggy el payaso y Shanks crecieron juntos desde la infancia, y su relación es muy fuerte, como hermanos aunque no sean de sangre. Si el enojado Hancock encontraba a Buggy, el destino de Buggy sería imaginable, así que por el bien de Buggy, Hawkes solo podía detener a Hancock. Está bien, confió en Hawkes. Al escuchar que Hawkes quería resolver este asunto, Hancock aceptó sin dudarlo. Aunque Hancock estaba muy enojada porque esas personas se atrevieron a bombardearlos con balas de cañón, quería respetar aún más la decisión de Hawkes. Ella creía que Hawkes tenía sus propias razones para cualquier decisión que tomara. Hancock, que estaba profundamente enamorado de Hawkes, siempre estaría a su lado, incluso si Hawkes estaba equivocado. Después de detener a Hancock, Hawkes condujo a Hancock y a los demás hacia el lugar de disparo de la bala de cañón. Curiosamente, después de eso no se dispararon más balas de cañón contra Hawkes y los demás. Un momento después, Hawkes y los demás llegaron al lugar donde se disparó la bala de cañón. Delante de ellos había una gran habitación que parecía una tienda de campaña. Y en lo más alto de la tienda había un dibujo muy llamativo. Un gran payaso con la nariz roja. Fuera de la tienda, varias personas miraban a Hawkes y a los demás con expresiones feroces. ¿Quién eres tú?, le preguntó uno de ellos a Hawkes. 110 Sal rápido, gran nariz roja. Más capítulo 110 Sal rápido, gran nariz roja. Soy amigo de su capitán, respondió Hawkes. Entonces Hawkes gritó fuerte dentro de la tienda. Gran nariz roja, ¿cuánto tiempo más vas a esconderte, bastardo? Ja, sinvergüenza, ¿a quién llamas nariz roja? Este truco contra Buggy funcionó de maravilla. En cuanto Hawkes terminó de decir nariz roja, hubo una respuesta desde adentro, y luego una persona vestida de payaso salió flotando a toda prisa. Al ver salir de Buggy, Hawkes me escuchó. Hawkes dio unos pasos hacia adelante, mirando a Buggy con alegría en su rostro y dijo: Buggy, ¿cuánto tiempo sin verte? Después de muchos años, Hawkes estaba muy feliz de ver a Buggy, pero Buggy estaba furioso en ese momento. Vio a Hawkes, instantáneamente flotó frente a él, luego agarró el collar de Hawkes con ambas manos y luego, furiosa y en voz alta, dijo: Bastardo, ¿a quién estás llamando gran nariz roja? A Hawkes no le importó que Buggy lo agarrara del cuello. Lo miró y sonrojó. Jajaja, es raro verlo, así que no te preocupes por esas cosas. Ja tilde, si dices que no te importa, entonces perdería prestigio, ¿no? Mirando a Hawkes frente a él, quien claramente hizo algo malo pero aún parecía despreocupado, agitando su mano para que a los demás no les importara, tal como hacía muchos años. Buggy estaba furioso por el comportamiento completamente despreocupado de Hawkes. Nariz roja grande era un tabú en su corazón. ¿Por qué Hawkes siguió actuando con indiferencia después de llamarlo así? Entonces toma esto. Hawkes agitó un plano frente a los ojos de Buggy. Este era un mapa del tesoro, y era muy probable que el tesoro marcado existiera. Hawkes comprendió que un mapa del tesoro no apaciguaría de Buggy en ningún estado. ¿Qué es esto? Buggy miró el papel que tenía delante, con unos patrones tenues y complejos, y sus ojos se iluminaron. Como pensabas, este es un mapa del tesoro. Aunque no he estado allí, es muy probable que el tesoro de este mapa sea real y aún exista. Considéralo un regalo para nuestro reencuentro después de tantos años.
dijo Aukes, haciendo un gesto para entregarle el mapa del tesoro a Buggy. Buggy vio a Aukes colocando el mapa del tesoro justo frente a él, como si fuera a entregárselo. Mientras sospechaba si el mapa del tesoro era real o falso, soltó el collar de Aukes con ambas manos y tomó el mapa del tesoro en sus manos. Independientemente de si este mapa del tesoro era real o falso, frente a un mapa del tesoro a su alcance, Buggy finalmente no pudo resistir la tentación del tesoro. Después de obtener el mapa del tesoro, Buggy lo abrió ansiosamente, queriendo verificar si el contenido era verdadero o falso. Al ver la expresión ansiosa de Buggy, Aukes escuchó. Le dijo a Buggy. Buggy, sigues siendo el mismo, te encanta buscar tesoros. Bastardo, con esa sonrisa. No me habrás dado un mapa del tesoro falso. Al ver a Aukes sonriendo y hablándole, Buggy no pudo evitar sospechar de nuevo. TCH. ¿Quién te daría un mapa del tesoro falso? ¿Me conoces? Aukes hizo pucheros al ver la mirada sospechosa de Buggy. Está bien. Al escuchar las palabras de Aukes, Buggy inmediatamente me escuchó de alegría. Él entendió a Aukes. No era tan odioso como esa sinvergüenza de Shanks, y la mayoría de las veces no mentía. Entonces, te di un mapa del tesoro, así que al menos deberías organizar un banquete para darme la bienvenida. Hizo pucheros Aukes al ver que a Buggy solo le importaba el mapa del tesoro e ignoraba por completo todo lo demás. Hombres, preparen el banquete. Buggy, que estaba feliz, aceptó de inmediato la sugerencia de Aukes e inmediatamente ordenó a sus subordinados que prepararan el banquete. Sí, capitán. Al escuchar las palabras de Buggy, los subordinados de Buggy gritaron al unísono y luego rápidamente comenzaron a prepararse para el banquete. Mirando a los subordinados de Buggy, cada uno lleno de espíritu, aunque su fuerza era débil, Aukes no pudo evitar elogiar a Buggy. No está mal, Buggy, ya tienes un buen grupo de compañeros de tripulación. Mientras Aukes elogiaba, miró a Buggy con una sonrisa en su rostro. Por supuesto. Al oír a Aukes elogiar a sus subordinados, Buggy se sintió inmediatamente satisfecho. A Buggy, en su vida, no le gustaba nada más. Solo le gustaba vivir en la gloria, recibir elogios de los demás y adquirir una gran cantidad de tesoros. Hoy, la llegada de Aukes no solo le entregó un mapa del tesoro, sino que también elogió a sus subordinados con gran respeto. Todo lo que Aukes hacía le conmovía. Estaba orgulloso y lleno de alegría. En secreto pensó. Aukes, este bastardo, aunque su reputación en el mar es molesta de ver, es de hecho mucho mejor que ese odioso sinvergüenza de Shanks. Al observar la alegría no disimulada de Buggy, Aukes suspiró para sus adentros. Sigue siendo tan fácil de apaciguar como antes. A veces Buggy era bastante ingenuo. Aunque tenía sus propios planos, también era fácil confiar en los demás. Poco después, comenzó el banquete. En el banquete, las mujeres se reunieron alrededor de Aukes, Buggy se sentó frente a Aukes y junto a Buggy estaban todos sus compañeros de tripulación. Aukes cogió una botella de vino, la bebió y le preguntó a Buggy, que estaba festejando frente a él. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Vas a seguir quedándote en el East Blue? Comparado con el Buggy de la obra original, el Buggy actual es mucho más fuerte. De hecho, posee dos tipos de Haki además del Haki del Conquistador, y ambos han alcanzado un nivel intermedio. Todo esto fue gracias a la competencia entre los tres jóvenes cuando estaban en el barco de Roger, no solo discutiendo por sus respectivas ideas sino también compitiendo en términos de fuerza. Naturalmente, el Buggy actual es mucho más fuerte que en la obra original. Por lo menos, cuando dejó la nave de Roger, ya dominaba el Haki, y ahora había alcanzado un nivel intermedio. Esta es también la razón por la que Aukes y los demás fueron alcanzados repentinamente por disparos de cañón al llegar al puerto. Esta fue una orden específica de Buggy, para darle una advertencia a Aukes. La razón era que no le gustaba cómo Aukes se había hecho famoso en todo el mar, pero ahora que tenía el mapa del tesoro, podía tolerarlo. Aunque el Haki de observación intermedio de Buggy no era muy fuerte, esta pequeña isla era diminuta y solo había una pequeña aldea en ella, por lo que su Haki de observación podía lograr una cobertura completa. La razón por la que Aukes le pidió esto a Buggy fue porque este era demasiado fuerte comparado con la obra original. Quedarse en el East Blue era un verdadero desperdicio de su talento. Aventurarse en el Grand Line sería más adecuado para él. Ah, ya me conoces, planeo continuar buscando tesoros en el East Blue con mi equipo, dijo Buggy con seriedad. Tu fuerza puede hacerte famoso en Grand Line. ¿Y no hay más tesoros en Grand Line, como la isla del cielo que visitamos una vez? ¿Qué clase de tesoro puedes encontrar alojándote en el East Blue? Aukes lo miró con una sonrisa.
No es que Aukes menospreciara a Leas Blue. Era simplemente que en ese mar tan débil no había piratas poderosos. Y la mayoría de los tesoros que quedaron en esos mapas del tesoro fueron abandonados por poderosos piratas después de su muerte o para preservar su riqueza. Un lugar como Eleas Blue, sin piratas poderosos, también significaba que no había muchos tesoros. Después de todo, ¿cómo podrían unos piratas débiles poseer una gran cantidad de tesoro? 111 Banquete, cálida vida cotidiana. Más capítulo 111 Banquete, cálida vida cotidiana. Sin una gran cantidad de tesoro, ¿qué podría encontrar Buggy? Isla del cielo tilde. Los ojos de Buggy se iluminaron cuando escucharon las palabras de Aukes, captando la palabra clave. Murmuró para sí mismo. Es cierto, ¿por qué no fui a la isla del cielo? Allí hay una riqueza inmensa, suficiente para comprar una isla entera. Cuanto más pensaba Buggy en ello, más brillantes se le iluminaban los ojos. Luego dio un golpe con la mano y declaró. Está decidido. Voy a Grand Line y luego a Ski Island a reclamar toda la riqueza que me pertenece. Buggy estaba muy emocionado mientras hablaba. Aukes no lo refutó. Sin embargo, aunque había mencionado el término Ski Island, era escéptico sobre el plan de Buggy de ir a Ski Island y si sería capaz de obtener su riqueza. Hay muchas formas de ingresar a Ski Island, pero actualmente, la única forma de ingresar realmente a Ski Island es viajando en el No Cap Stream. Probablemente ya no sea posible descubrir otros métodos. Además, Ski Island, situada sobre la isla Haya, ya está en la segunda mitad de Grand Line, donde se reúnen muchos piratas poderosos. Aukes no dudaba de la fuerza de Buggy. Su fuerza ciertamente le permitiría navegar por Grand Line sin problemas. Pero Aukes dudaba mucho de la fuerza de la tripulación de Buggy. La tripulación de Buggy tenía dificultades incluso en Eleas Blue. Sin embargo, a pesar de sus dudas, Aukes se alegró de ver la intención de Buggy de aventurarse en Grand Line. Buggy pensó emocionado, luego miró a Aukes. Oye, no le contaste a nadie más sobre Ski Island, ¿verdad? Buggy tenía mucho miedo de que alguien más llegara primero al tesoro de Ski Island. No, pero fui a Ski Island hace unos años y me llevé una parte de la riqueza, dijo Aukes. ¿Una porción? ¿Cuánto es eso? Al enterarse de que Aukes había estado en la isla del cielo y había robado riquezas, Buggy se llenó de ansiedad y preguntó rápidamente. Aproximadamente un tercio. Dijo Aukes con una sonrisa. Sinvergüenza. Te llevas un tercio de mi riqueza. Dámelo. Al oír las palabras de Aukes, las manos de Buggy se separaron de su cuerpo y, de repente, lo agarró por el cuello, sacudiéndolo. Buggy había visto cuánta riqueza había en la isla del cielo, y Aukes se llevó un tercio entero. ¿Cuánto perdería? Cuanto más pensaba Buggy en ello, más le dolía el corazón. Buggy, llegar a la isla del cielo es muy complicado, y conseguir oro lo es aún más. ¿Por qué crees que no traje toda la riqueza? ¿Alguna vez ha considerado que, debido al peso del oro, incluso si obtuvieras toda la riqueza de la isla del cielo, no podrías derribarla? Así que, si me preguntas, no tienes por qué sentirte mal. Aukes frunció los labios y miró a Buggy de esa manera. Aunque tenía una excelente relación con Buggy, entregarle el oro era imposible, ni una sola moneda. La riqueza de un pirata debía obtenerla él mismo. Y la riqueza obtenida por un pirata no sería entregada voluntariamente a otros, a menos que esa persona derrotara a su tripulación pirata. Sin embargo, para Buggy, aunque su fuerza había mejorado, derrotar a Aukes era imposible. Aunque lo que dijiste tiene mucho sentido, todavía estoy muy disgustado con tus acciones. Al escuchar las palabras de Aukes, Buggy soltó su collar y dijo con un puchero. Está bien, es raro que nos veamos, no dejemos que un asunto tan insignificante nos incomode. Lo que acabo de decir es solo un consejo. ¿Cómo elijas es asunto tuyo? Aukes entonces levantó su botella de vino y vertió el vino en su boca, bebiéndolo de un trago hasta que toda la botella quedó vacía. Debido a la fiesta, Buggy no volvió a mencionar la riqueza y la fiesta transcurrió sin problemas. Con la incorporación de Buggy y su tripulación, el mayor número de personas hizo que la fiesta fuera muy animada. Un día después, todos estaban completamente borrachos. Por supuesto, este todo no incluía a Aukes y los demás. Quizás debido a su físico más fuerte, aunque bebía mucho alcohol, Aukes no estaba borracho. Claramente, necesitaba beber más para llegar a ese punto. En ese momento, con el cielo como manta y el suelo como cama, incluidos Buggy y toda su tripulación, todos estaban tumbados en el suelo, profundamente dormidos. En comparación con Buggy y los demás, las mujeres del lado de Aukes eran un poco más particulares a la hora de dormir.
Regresaron al barco y sacaron tiendas de campaña y sacos de dormir. Teniendo en cuenta el tamaño de todos, las tiendas eran muy grandes, incluso comparables a la tienda de Buggy. Dentro de la tienda, María y Smoothie estaban acostados en lados opuestos, durmiendo. Aunque se apoyó en el gran cuerpo de María, sumido en sus pensamientos, mientras en sus brazos estaban Yamato y Yori. Aunque los dos pequeños habían crecido, sus cuerpos aún parecían delicados en comparación con Aukes. Dormían uno a su izquierda y otro a su derecha, acurrucados en sus brazos. Yamato estaba babeando, claramente teniendo un dulce sueño. En comparación con Yamato, Yori era mucho más tranquila cuando dormía. Su delicado rostro parecía muy gentil y bien educado incluso cuando dormía. Por supuesto, también estaba Emperatriz. Emperatriz también se apoyó en María, y al mismo tiempo, giró su cuerpo, con una parte de su cuerpo apoyada en Aukes. Bueno, además de pensar, esta era la razón por la que Aukes no podía dormir. Porque prácticamente se había convertido en un saco de dormir y una almohada para las mujeres. El tiempo llegó rápidamente al segundo día. Aukes, no me robes la pata de pollo. Yamato se despertó aturdido, mordiendo simultáneamente el dedo de Aukes. Claramente había confundido la mano de Aukes con una pata de pollo. Su saliva cubrió la mano de Aukes. Yamato, ¿qué estás haciendo? Y Yori también estaba un poco aturdida. Al despertar, vio a Yamato mordiendo el dedo de Aukes. Afortunadamente, Yamato solo rechinaba los dientes contra el dedo de Aukes, así que su mano no sufrió daño alguno. ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi muslo de pollo? Yamato también reaccionó. Soltó la mano de Aukes aturdida y dijo inconscientemente. Entonces se dio cuenta de que lo que había estado mordiendo era la mano de Aukes. Yamato, ¿qué dices tan temprano? En ese momento, Aukes también se despertó aturdido. En realidad, Aukes fue el último en despertar, como siempre. Era una costumbre, o más bien una virtud, que Aukes siempre había conservado. Siempre dormía lo suficiente. Y ese sueño abundante, por supuesto, no podía llamarse dormir demasiado. Solo podía decir que estaba conservando energía, siempre listo para asumir la responsabilidad de un capitán para derrotar a los enemigos. Por supuesto, María se había despertado hacía mucho tiempo, pero al notar que Aukes se apoyaba en su cuerpo, no se movió ni despertó a Aukes, para que pudiera dormir bien. Naturalmente, Hancock no necesita decir nada. Deseaba poder estar con Aukes todo el día. Incluso después de despertarse, no tenía intención de alejarse de Aukes. Simplemente apoyó su pequeña cabeza en el brazo de Aukes, con una expresión feliz en su rostro, aparentemente pensando en algo alegre. Por cierto, ¿dónde está Smoothie? Aukes miró a los dos pequeños en sus brazos, luego se giró para ver a María detrás de él, y también a Hancock apoyado en su brazo. El único que no vio fue Smoothie. 112 Pequeño insecto perezoso. Más capítulo 112 La pequeña perezosa. Justo cuando Aukes se lo preguntaba, Smoothie entró desde afuera. Como si conociera los pensamientos de Aukes, dijo tan pronto como entró. Se está haciendo tarde, así que fui a practicar con mi espada un rato. Aukes se acercó al escuchar las palabras de Smoothie. Siempre había sabido que Smoothie tenía la costumbre de practicar con su espada a diario, y de vez en cuando se unía a ella. Sin embargo, el mar era impredecible, así que los horarios de práctica de Smoothie no eran fijos. Quizás porque no había nada que hacer en la isla hoy, salió a practicar con su espada tan temprano. Bueno, ya que están despiertos, no se aferren más a mí. Salgamos a ver si encontramos algo de comer. Les dijo Aukes a los dos pequeños. Pero Aukes, tengo hambre y no tengo fuerzas. No quiero moverme. Dijo Yamato con voz suave y pegajosa, mirando a Aukes con una mirada suplicante y consentida. Su expresión era muy clara. Quería que Aukes la sacara en brazos. Aukes, yo también. Dijo Iyori suavemente. Estaba mintiendo. En realidad, su verdadero deseo era quedarse en los brazos de Aukes, por eso su rostro estaba extrañamente sonrojado por la mentira. Bueno, ella normalmente no mentía. Bien, qué dos pequeños bribones tan vagos. Aukes extendió ambas manos y acarició suavemente las cabezas de los dos pequeños, con el rostro lleno de indulgencia. Los dos pequeños solían ser muy cercanos a él y Aukes disfrutaba de su afecto. Le hacía sentir muy cálido, por lo que, en circunstancias normales, nunca rechazaría sus pequeñas peticiones. Bueno, parecía como si estuviera malcriando a sus hijas. Entonces Aukes giró la cabeza hacia Hancock y le dijo: Hancock, nos vamos.
Aukes le recordó a Hancock, que estaba apoyado en su brazo. Oh tilde, Aukes, ¿qué acabas de decir? Hancock reaccionó a las palabras de Aukes. Sin embargo, ella solo escuchó la voz de Aukes y supo que parecía estar diciéndole algo, pero estaba tan inmersa en su propia felicidad que no escuchó claramente lo que Aukes estaba diciendo. ¿Podrías levantarte un momento? Quiero levantarme. Dijo Aukes. A Aukes no le importaba que las mujeres estuvieran tan cerca de él. Pero a veces Aukes se sentía bastante indefenso. Antes de que Roger lo abandonara en el país de Wano, Aukes era en realidad un niño de 12 años. Al menos su cuerpo tenía 12 años, por lo que disfrutaba cómodamente de las comodidades que conlleva un cuerpo de 12 años. En ese momento, su rutina diaria, además de aprender esgrima y otras habilidades de combate de Roger y otras para mejorar su fuerza, el resto del tiempo lo pasamos jugando con Shanks y Aukes. Al mismo tiempo, disfrutaba de la vida de niño y del cuidado de los demás en el barco. Pero desde que conoció a estos pequeños, los roles se invirtieron por completo. Se volvió como Riley y otros ancianos en el barco que solían cuidarlo, mientras Yamato y los demás disfrutaban de su cuidado e indulgencia. En general, Aukes sintió que había crecido mucho. Debería haber crecido, ¿verdad? Al menos ya no dependía del cuidado de los demás, aunque en realidad, ya tenía alma de adulto y podía cuidar de sí mismo. Smoothies. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién dice que ya no depende de cuidados? ¿Quién dice que ha madurado? Hancock se levantó levemente y Aukes también se puso de pie, con Yamato y Yori sostenidos por una mano cada uno, uno a su izquierda y otro a su derecha. Mientras tanto, Hancock se aferró al brazo de Aukes y nunca se apartó de su lado. María siguió a Aukes con una pizca de envidia en sus ojos. Ella también quería ser como Yamato, pero obviamente, su tamaño era demasiado grande y Aukes no podía sostenerla en absoluto. En cambio, sería más apropiado que Aukes se sentara en su hombro. La persona más normal aquí era Smoothie. Ella caminó junto a Aukes y el grupo salió de la tienda. El sol ya había salido por completo, o mejor dicho, ya estaba alto en el cielo, pero Buggy y los demás todavía dormían como cerdos muertos. Mis pensamientos eran realmente correctos. Esta evidencia demuestra que Aukes, al despertarse cuando el sol estaba alto, no estaba durmiendo hasta tarde, sino recuperándose. Solo Buggy y su equipo estaban durmiendo realmente hasta la tarde. Si pudiera, Aukes querría regañarlos. ¿Dormir hasta tarde a tan temprana edad? ¿Qué clase de comportamiento es ese? ¿Es esto lo que debería hacer un aspirante a pirata? Está claro que a Aukes le faltaba conciencia de sí mismo. En realidad, no era mucho mejor. Aukes, estos tipos son tan perezosos, completamente diferentes a nosotros que nos levantamos temprano. Yamato no pudo evitar quejarse cuando vio esta escena. Al parecer, a ella también le faltaba conciencia de sí misma, como a Aukes, porque a esa altura ya eran más de las 11. Buggy, es hora de levantarse. Rápido, que tus subordinados preparen el desayuno. Tengo hambre y quiero comer. Le gritó Aukes a Buggy. Aukes sonó muy serio cuando gritó esto. Después de todo, ¿no era responsabilidad de Buggy que sus subordinados prepararan la comida? Al fin y al cabo, este era su territorio, ¿no? Los piratas también deben tener hospitalidad. ¿Quién arma tanto jaleo tan temprano? No tienen ni pizca de decencia pública. El fuerte grito de Aukes no despertó a Buggy. Buggy todavía dormía como un cerdo muerto, pero su voz despertó a los demás. Todos se despertaron y sus rostros mostraron uniformemente insatisfacción. ¿Quién cocina? Tengo hambre. Cuando Aukes los vio despiertos, dejó de gritarle a Buggy, en cambio, preguntó al grupo. Él es el cocinero, déjalo cocinar. Aunque aquellas personas querían decir, si tienes hambre, ve a buscar algo para comer tú mismo, cuando oyeron las palabras de Aukes, pero pensando en la relación de este tipo con su capitán, no lo dijeron en voz alta, sino que señalaron a una persona, identificándola como el cocinero. Está bien, quiero carne a la parrilla. Por favor, prepárame una porción grande, Sumimasen dijo Aukes mientras le agradecía. Yamato. Quiero, y Yori. Quiero, batido. Quiero, María. Quiero, mientras Aukes hablaba, las mujeres también, como si pidieran deseos, le dijeron al cocinero todo tipo de cosas que querían comer. El cocinero estaba lleno de confianza cuando escuchó por primera vez las palabras de Aukes. ¿No era preparar carne a la parrilla muy fácil? Pero al escuchar las peticiones de las mujeres, su rostro se ensombreció inmediatamente. Era un cocinero común y corriente, y aquí no había ingredientes. ¿Cómo se suponía que iba a preparar algo? Dijo con cara triste.
No tengo los ingredientes para ninguna de las cosas que quieres. Bueno, en ese caso, haz lo que puedas. Quiero porciones grandes. Todo debe ser una porción grande, y no escatimes en ingredientes. Puedo comerlo todo. Aunque, pensando que las posesiones de Buggy eran suyas, fue completamente descortés y directamente agitó su mano, diciendo. Esta vez, el cocinero no se negó. Un momento después, el cocinero utilizó todos los ingredientes almacenados en casa de Buggy para preparar un suntuoso desayuno. Aunque y los demás, naturalmente, comieron con ganas y planearon comérselo todo, ya que desperdiciar comida era vergonzoso. 113 Guardián de la Torre Kurocas. Más capítulo 113. El guardián de la Torre Kurocas. ¿Qué estás haciendo? Los crujidos y el aroma de la comida despertaron a Buggy. Al despertar, vio a los demás festejando. Chef, quiero uno de todo lo que están comiendo. Al ver esto, y sintiendo un poco de hambre él también, Buggy agitó la mano con grandilocuencia y declaró. Capitán, se acabaron todos los ingredientes. Lo único que les queda es la comida. Dijo el chef con cierta dificultad. ¿Qué? ¿Quieres decir que se acabó todo? Buggy abrió mucho los ojos. Sí. Respondió nuevamente el chef. Nani. Mi territorio, mi comida y yo, como capitán, no hemos probado ni un bocado, pero ustedes ya se lo acabaron. Oye, Buggy, ¿estás despierto? Aunque terminó el último trozo de carne que tenía en la mano, chasqueó los labios y luego saludó a Buggy. Después de saludarlo, sin esperar a que Buggy respondiera, continuó. Buggy, planeo irme hoy. Dijo Aukes, poniéndose de pie. Y las otras mujeres también se pusieron de pie con Aukes. HMPH, vamos. Buggy no tenía intención de retenerlo. Bueno, yo voy. Aukes agitó la mano. Luego se dio la vuelta y se alejó lentamente con las mujeres. Mientras se iba, la voz de Aukes llegó a los oídos de Buggy. Buggy, aunque seamos piratas, recuerda no dañar a los civiles comunes. Bastardo, ¿quién te crees que soy? Soy Buggy el payaso. No te corresponde decirme qué hacer. Al oír las palabras de Aukes, Buggy le gritó con furia, ya lejos. Aukes siempre era así. Cuando estaban en el barco de Roger, Aukes les había dicho esas cosas a él y a Shanks incontables veces. Era claramente un pirata, pero siempre pensaba en la gente común. Era claramente un pirata, así que ¿para qué ser amable? Sin embargo, a pesar de las palabras de Buggy, él todavía estaba influenciado por Aukes hasta cierto punto. En circunstancias normales, no destruiría ciudades tan casualmente como lo hizo en la historia original. Su despedida fue sencilla, sin siquiera pronunciar una palabra de adiós. Bueno, esto se debió a sus personalidades. Aunque sintió que volverían a encontrarse, por lo que no hubo necesidad de una despedida dramática y triste. Y Buggy era simplemente tsundere. En el fondo, le importaba su amistad con Aukes y Shanks. Pero su personalidad y su forma de interactuar con ellos le hacían imposible expresar cuentos cosas. Después de abandonar la isla donde estaba destinado Buggy, Aukes y los demás se dirigieron hacia Grand Line. Antes de llegar a Grand Line, Aukes pasó por dos pueblos familiares de la historia original. Pueblo Kokoyashi y Jarabe de Pueblo. La aldea de Kokoyashi fue sin duda el pueblo natal de Nami. Nami debería tener unos 4 años ahora, aún era una niña. Como Arlong aún no había llegado a este pueblo, todavía estaba tranquilo y sereno. No hace falta decir que Sirub Village era la ciudad natal de Usopp en la historia original, y también la ciudad natal de Yasop, que estaba en el barco de Red Air. Usopp también debería tener alrededor de 3 años en este momento, y su madre aún debería estar viva. El barco de Aukes apenas pasó por estas dos aldeas. Como no había necesidad ni conocidos cercanos en estas dos islas, Aukes no entró en ninguna de ellas. Aukes y su tripulación atravesaron con éxito la entrada del East Blue al Grand Line, llegando al punto de partida del Grand Line. Aquí, Aukes también descubrió a Crocus, quien solía ser el médico del barco de Roger. Al encontrarme con un viejo conocido, era natural recordar momentos juntos. Aukes hizo que Smoothie dirigiera el barco hacia la orilla. Luego Aukes caminó lentamente hacia la persona que yacía en el sillón en la orilla. Inicialmente, cuando el barco de Aukes y su tripulación entraron en Grand Line, Crocus no mostró ninguna reacción. Pero al sentir que Aukes se acercaba, Crocus lentamente dejó el periódico en su mano y miró a la persona que se acercaba. Crocus, ¿cuánto tiempo sin verte? Al ver que Crocus lo miraba, Aukes lo saludó con una sonrisa. Aukes, ¿qué haces aquí? Crocus se sorprendió un poco. Oh, fui a East Blue desde Grand Line, y luego vine aquí desde East Blue. Explicó Aukes. Ya veo.
Azafrán ascendiendo. Aunque a menudo vi noticias sobre Aukes en el periódico, todavía le sorprendía un poco que Aukes viniera aquí desde el East Blue. En cuanto a por qué no vio a Aukes cuando fue de Grand Line al East Blue, fue porque desde aquí no se podía entrar al East Blue en absoluto. Para ir desde Grand Line hasta East Blue, en realidad hay que pasar por otra corriente ascendente que va desde Grand Line hasta Four Seas. Estos dos caminos son similares en principio, pero las ubicaciones de sus entradas son diferentes. En la historia original, en realidad había un error, que era que no explicaba cómo Red Air, Aukeye y el grupo perseguido por Aukeye que corrió de regreso al East Blue y llegó al Sea Restaurant, regresando on the Grand Line al East Blue. De hecho, hay tres formas claras de regresar del Grand Line al East Blue. La primera, por supuesto, es a través del Calm Belt. Creo que individuos fuertes como Aukeye y Red Air pueden pasar a través del Calm Belt al East Blue, pero ese tipo que provocó problemas en el Sea Restaurant en la historia original definitivamente no tenía la fuerza para pasar a través del Calm Belt, ¿verdad? Otra forma, por supuesto, es la que se menciona en la historia original. Rodear el Grand Line. Pero rodear el Grand Line requiere atravesar el Nuevo Mundo. ¿Podría ese insignificante personaje que provocó problemas en el restaurante Sea hacer eso? La última vía, por supuesto, es a través del paso exclusivo del gobierno mundial. Creo que con las conexiones de Red Air y el estatus de Aukeye como Shichibukai, podrían ser capaces de usar este pasaje. Pero, de nuevo, ¿podría ese pececillo perseguido por Aukeye hasta el East Blue hacer eso? Así que, haré una pequeña suposición. Hay una corriente marina que va específicamente de Grand Line a Four Seas. Aunque sigue siendo un poco descabellado, conformémonos con ello. Al ver a su viejo conocido Crocus como un pirata, Aukes naturalmente no pudo evitar celebrar un banquete. Bueno, estos últimos días, Aukes estaba celebrando un banquete o en camino a celebrarlo. Aparte de recordar, Aukes no tenía nada más que decirle a Crocus, así que después de quedarse allí un día, Aukes se fue. Desde este punto de partida se embarcó en el Grand Line. Sin embargo, después de ver Crocus, Aukes recordó de repente que su barco no tenía médico, lo que era un poco preocupante. Hasta el momento, Aukes no sabía a quién encontrar para que fuera el médico del barco. Sin embargo, como por ahora no podía encontrar un médico a bordo, dejaría ese asunto de lado por el momento. Después de todo, todos en el barco eran extraordinarios. En circunstancias normales, a menos que contrajeran una enfermedad terminal que pudiera costarle la vida al rey pirata, o estaban gravemente heridos, no se enfermarían fácilmente en circunstancias normales. Por lo tanto, buscar un médico no era tan urgente. Por supuesto, pensando en los médicos, Aukes puso su mirada en la Ope Ope no Mi. 114 Tigre Pescador más capítulo 114 El Tigre Pescador. Sin embargo, Aukes solo recordó que Trafalgar Law obtuvo la Ope Ope no Mi unos 2 años después de contraer la enfermedad del plomo venenoso. En cuanto a cómo lo obtuvo, Aukes no estaba muy claro, por lo que esa idea solo podía dejarse de lado temporalmente. Durante sus viajes por el Grand Line, llegó rápidamente el año 1507 del calendario marítimo. La edad de Aukes también llegó a los 22 años. Y en este año, Aukes había estado vagando por Grand Line. De vez en cuando, iba a ver a viejos conocidos como Tommy Riley, que estaban en Grand Line. Al mismo tiempo, se reunió frecuentemente con la emperatriz y, por invitación de ella, visitó la isla de las 9 serpientes varias veces. Por supuesto, en un año, la fuerza de Aukes también avanzó a pasos agigantados. Francis Aukes. Género. Masculino. Raza. Humano común. Físico. LV9/10, 10%. Esgrima. NVL9/10, 1%. Aosoku Aki LV8/10, 99%. Armamento Aki LV9/10, 15%. Aki de observación nivel máximo, visión futura. Carpintero de barcos. NVL7, 90%. Las diversas estadísticas de Aukes avanzaron rápidamente en los años posteriores a su mayoría de edad. Se podría decir que el físico de Aukes ahora no era más débil que el de aquellos emperadores del mar y el ex Roger. La habilidad con la espada de Aukes probablemente ya podría llevar el título de gran espadachín del mundo. Quizás solo el futuro Aukeye podría compararse con él en términos de esgrima. El progreso de Aosoku fue algo más lento en comparación con otros, pero por supuesto, esto era comprensible. En el último año, Aukes no había experimentado demasiadas batallas, todavía era joven y había experimentado relativamente poco. También le faltaba una batalla verdaderamente poderosa para poner a prueba su fuerza y espíritu. Quizás solo cuando se cumplan estas condiciones su Aosoku podría alcanzar su máximo potencial.
No hace falta decir que el armamento aquí ya había alcanzado el nivel más alto. El Aki de observación había alcanzado directamente el nivel máximo, que era el nivel más alto, visión del futuro, y ni siquiera un futuro a corto plazo. Porque el Aki de observación de nivel máximo podía ver más allá en el futuro. Por supuesto, Aukes no tenía el talento especial de escuchar la voz de todas las cosas como Roger. En cuanto a la habilidad de carpintero de barcos, era fácil de explicar. Durante el último año, Aukes ocasionalmente se encontró con ataques de otros piratas o de la marina, lo que inevitablemente causaba algún daño al casco del barco. Y como carpintero de barcos, naturalmente necesitaba reparar y remendar, además de que ocasionalmente visitaba a Tom para aprender algunas técnicas, por lo que esta habilidad se abrió paso naturalmente. En definitiva, Aukes, simplemente en términos de fuerza, ya era un auténtico emperador del mar. Habiendo estado en este mundo durante 22 años, cultivando oficialmente desde que tenía 8 años, yendo exitosamente al mar a los 17, cultivando durante 16 años y vagando por el mar durante 5 años, la fuerza de Aukes ya había alcanzado un nivel que otros nunca podrían lograr en toda una vida. Aunque no se menciona explícitamente en la obra original, se puede obtener cierta información de los rumores que indican aproximadamente que Shanks se convirtió en emperador 6 años antes de que Luffy zarpara. 6 años antes de que Luffy zarpara, Luffy tenía 11 años y Shanks tenía 31 años. Esto significa que incluso el más joven de los 4 emperadores en la obra original, Shanks, se convirtió en emperador alrededor de los 30 años. Por supuesto, el período en que su fuerza alcanzó su punto máximo podría haber sido anterior, pero probablemente fue solo unos pocos años antes. Con todo, antes de la era de Luffy, Aukes podría ser llamada la persona con el talento más fuerte. A Aukes solo le faltaban algunos logros. Con logros deslumbrantes, se convertiría naturalmente en el cuarto emperador del mar. Y durante el año pasado, Smoothie ya tenía 20 años, habiéndose vuelto madura y atractiva desde hacía tiempo. Yamato tenía 13 años, María tenía 14 años, y Yori tenía 11 años y la emperatriz tenía 16 años. En comparación con hace un año, el cuerpo de Yamato había experimentado cambios tremendos. Había entrado oficialmente en un período de crecimiento rápido, refiriéndose a su cuerpo, no a su fuerza. Entonces, en ese momento, la altura de Yamato ya había superado los 1,8 metros, y ya no se parecía al pequeño brote que era los ojos de Aukes hace un año. María, no hace falta decirlo, su altura y su físico ya eran enormes, y ahora su altura ya superaba los 6 metros, acercándose a los 7 metros, verdaderamente un gigante a los ojos de Aukes y otros. Relativamente hablando, la emperatriz y Yori parecían más normales. La emperatriz, que mediría 1,9 metros de adulta, ahora medía más de 1,8 metros y estaba a punto de entrar en su verdadera fase madura. Y Yori era la más cercana a una mujer común y corriente en todos los aspectos, y junto con ser la más joven, naturalmente seguía siendo una pequeña retoña, de apenas un poco más de 1,5 metros de altura. Y la altura de Smoothie ya había alcanzado su máximo, con una medida exacta de 4,64 metros. No hace falta decir que Aukes ya llevaba mucho tiempo fijado en 2,99 metros. En ese momento, Aukes y los demás llegaron una vez más a la isla Gyojin. Después de varios años, al regresar aquí nuevamente, parecía más tranquilo y más pacífico que cuando Aukes llegó por primera vez. Con la protección del emperador del mar Barba Blanca, aquí rara vez ocurría caos. Después de que Aukes llegó a la isla Gyojin, naturalmente conoció a Jinbe. Jinbe todavía sirve como capitán militar en el ejército de Neptuno. Aukes-kun, han pasado años, realmente ha cambiado mucho. Jinbe miró a Aukes frente a él con sorpresa. El primer encuentro de Aukes y Jinbe debería haber sido hace 5 años, en ese momento Aukes tenía solo 17 años, todavía no 18, y ni su estatura ni su temperamento eran tan maduros como ahora. Pero después de 5 años de entrenamiento en el mar, Aukes había experimentado cambios notables. Quizás las pocas personas que solían estar al lado de Aukes no podían notarlo, pero sin duda, Jinbe, que no lo había visto durante años, podía saberlo de un vistazo. Jinbe, sigue siendo el mismo. Dijo Aukes con una sonrisa, mirando a Jinbe. En comparación con los cambios de Aukes, la apariencia de Jinbe sigue siendo la misma. Por supuesto, su temperamento puede haber cambiado un poco, pero no mucho.
Tan pronto como Aukes y los demás entraron aquí, Jinbe, como capitán militar, recibió la noticia y se apresuró a ir, por lo que en este momento, estaban bastante lejos de donde vivían los residentes de la isla Gyojin, aún permaneciendo en la costa de la isla Gyojin. Aukes-kun, ya que estás aquí, te llevará a conocer al rey Neptuno. Estoy seguro de que estará muy feliz de verte, dijo Jinbe con una sonrisa. Está bien. Aukes no se negó. Fue una buena oportunidad para aprovechar una cena en palacio. Como ya había estado en el palacio una vez, Aukes ni siquiera necesitó que Jinbe lo guiara. Subió al vehículo especial para tiburones y se dirigió al palacio con facilidad. Un momento después, Aukes y los demás llegaron a la entrada del palacio. Luego, después del anuncio de Jinbe, algunos de ellos entraron al palacio. Al entrar al palacio, todavía era un resplandeciente salón dorado. Pasaron por el espacioso salón y llegaron a la ubicación del rey Neptuno. Al entrar, incluso antes de llegar a la puerta, oyeron una voz desde el interior. No negaré el ideal de la reina de coexistencia pacífica con los humanos. Pero durante mis 3 años de viaje, vio una oscuridad indescriptible y sufrió un dolor indescriptible. Por lo tanto, interactuaré con los humanos a mi manera. Y planeo hacer algo extremadamente peligroso. Esta era la voz de un Fishman relativamente desconocida. Al escuchar estas palabras, Aukes se sintió desconcertado y siguió a Jinbe al palacio. Inmediatamente después, vio a Neptuno en el trono, y debajo de Neptuno estaba un Gyojin completamente rojo. Ese era Fisher Tiger, el futuro héroe Gyojin, el futuro primer capitán de los Piratas del Sol. 115 opiniones sobre Murlocs y Tritones. Más capítulo 115. Opiniones sobre tritones y sirenas. En cuanto a por qué estaba aquí, comenzó hace 3 años. Hace 3 años, o mejor dicho, incluso antes, Fisher Tiger fue el único Gyojin que abandonó la calle Gyojin en la isla Gyojin para viajar por el vasto océano. En pocas palabras, era un aventurero. Y cada vez que regresaba, le contaba a la gente de Fishman Street sus historias de aventuras. Naturalmente, Arlong, Hachi e incluso Jinbe, que nacieron en la calle Gyojin, consideraron a este sabio hermano mayor como su ídolo. Hace 3 años, Fisher Tiger se despidió de sus compañeros en Fishman Street y se embarcó en otro viaje. Luego, durante este viaje, fue capturado por los dragones celestiales y llevado a Tierra Santa Mer y Geoise para convertirse en esclavo. Fue esclavo en Tierra Santa María Geoise durante 3 años. Finalmente, no hace mucho tiempo, encontré una oportunidad de escapar de la Tierra Santa Mer y Geoise y regresó a la isla Gyojin. Durante estos 3 años como esclavo, fue testigo de la oscuridad del mundo exterior. El mundo exterior estaba lejos de ser tan simple como había imaginado. Al mismo tiempo, durante estos 3 años, soportó un inmenso sufrimiento y también sintió el dolor de los humanos que una vez odió. Porque los humanos que una vez odiaron aún podían convertirse en esclavos a manos de los dragones celestiales, y este resultado no era diferente para él. Así, sus diversas visiones sobre los humanos cambiaron y, al mismo tiempo, decidieron hacer algo extremadamente loco. Esta vez, al regresar a la isla Gyojin, además de querer contarle algunas cosas a Neptuno, también quería expresarle sus pensamientos. Al escuchar los pensamientos de Fisher Tiger, Neptuno se quedó en silencio. No supo qué decir por un momento. La idea de Fisher Tiger probablemente traería inmensos problemas a la isla Gyojin. Sin embargo, Neptuno guardó silencio, pero la reina Otoime, que estaba a su lado, no. Hazlo si quieres. La reina Otoime le dijo a Fisher Tiger. Ella poseía un talento especial, capaz de sentir el inmenso dolor en el corazón de Fisher Tiger. Finalmente, después de hacer una reverencia respetuosa, Fisher Tiger salió lentamente del palacio. Al salir, vio a Aukes y Jinbe, y avanzó levemente en señal de reconocimiento. Hermano tigre, Jinbe miró al tigre pescador que se alejaba lentamente, queriendo seguirlo para preguntarle qué había sucedido. Sin embargo, pensando que Aukes estaba a su lado, finalmente no lo siguió. Rey Neptuno, entonces Jinbe condujo a Aukes a un lugar no muy lejos del rey Neptuno y se inclinó suavemente. Aukes también avanzó en reconocimiento. Jinbe. Neptuno avanzando hacia Jinbe. Inmediatamente después, su mirada se volvió hacia Aukes, con una expresión de alegría en su rostro. Reconoció a Aukes, y las cosas que había hecho por la isla Gyojin hacía unos años hicieron que Neptuno se sintiera muy agradecido. Señor Aukes, no esperaba que viniera. Neptuno bajó del trono y se acercó a Aukes, seguido de cerca por la reina Otoime. Rey, ¿ha sucedido algo? Preguntó Aukes al rey. Algo ha sucedido, pero mejor no hablemos de eso por ahora.
Como rara vez has venido a la isla Gyojin, déjame darte la bienvenida con un banquete. Dijo Neptuno. Mientras hablaba, quiso llamar a los guardias que estaban afuera, con la intención de informarles que la cocina prepararía los ingredientes necesarios para el banquete. Aukes sabía que algo debía haber sucedido aquí. La llegada de Fisher Tiger no fue de ninguna manera accidental. Incluso vagamente, algunas escenas recuerdos de aparecidos en su mente, dándole una idea. Sin embargo, Neptuno claramente no quería decir mucho, y como ese era el caso, Aukes no quería preguntar más. Era una buena oportunidad para que Neptuno organizara un banquete, y también podría disfrutar de una buena comida. Neptuno llamó a los guardias y les dijo que informaran al personal de la cocina para preparar el banquete. Aukes y los demás estaban allí principalmente charlando con Neptuno. Durante la conversación, Jimbe parecía distraído, aparentemente pensando en otras cosas. Jimbe, ¿estás pensando en Fisher Tiger? Aukes le preguntó a Jimbe suavemente. Sí, el jefe tigre parece un poco raro. Desapareció durante 3 años y de repente apareció aquí. Algo debe haber pasado. Dijo Jimbe con cierta preocupación. Si estás tan preocupado, puedes preguntarle. Le dijo Aukes. Al escuchar las palabras de Aukes, Jimbe dudó. Jimbe tenía ese pensamiento en su corazón, pero él fue quien trajo a Aukes aquí para la recepción, y relativamente hablando, Aukes también era muy importante, por lo que no quería irse a mitad de camino. No te preocupes por mí. Ya he estado aquí antes. Le dijo Aukes a Jimbe con una sonrisa. Había permanecido en la isla Gyojin durante un tiempo relativamente largo antes, por lo que estaba bastante familiarizado con el rey y la reina Otohime. Además, Aukes no era una persona reservada para empezar. Aunque esta no era la casa de Aukes, después de que Aukes llegó, no hubo diferencia entre aquí y su casa. Ser reservado era completamente inexistente. Jimbe escuchó las palabras de Aukes y miró nuevamente a Rey Neptuno y a la reina Otohime. Ve, Jimbe, hace mucho que tú y el tigre pescador no siete. Le dijo el rey, que también era un hombre pez de buen corazón. Al oír a Aukes y al rey decir eso, Jimbe no dudó. Después de asentir a Aukes y a los demás, y al rey Neptuno y a la reina Otohime, abandonaron rápidamente el palacio. Ahora, solo Aukes y los demás, así como el rey Neptuno y la reina Otohime, permanecían en el palacio. Aukes, ¿qué piensas sobre los asuntos relacionados con los humanos y la isla Gyojin? Otohime fue el primero en preguntar. Ella había querido hacer esta pregunta desde hacía mucho tiempo. Ella veía la esperanza de una coexistencia pacífica entre humanos y Gyojin en Aukes. ¿Hombres pez y humanos? Personalmente, no tengo ningún prejuicio contra los hombres pez y los tritones. De hecho, en la mayoría de los casos, tengo una buena impresión de ellos. En mi corazón, los hombres pez, los tritones e incluso cualquier otra vida inteligente se nutren de este mundo. En términos de valor de vida, nivel de vida y significado de la existencia, no son diferentes. Quizás la mayor diferencia esté solo en la apariencia y los hábitos de vida, pero incluso entre los humanos hay personas con diferentes apariencias y hábitos de vida. Así que, desde cualquier ángulo que lo mires, como seres inteligentes con niveles comparables de inteligencia, por lo tanto, ni los hombres pez ni los tritones, ni los humanos, tienen derecho a discriminar al otro ni deberían hacerlo. Sin embargo, esta es solo mi opinión personal, un tanto idealista. No sé lo que piensan otros humanos. Al escuchar las palabras de la reina Otohime, Aukes reflexionó por un momento y luego habló. Aukes efectivamente pensó así, pero su última frase fue un tanto eufemística. En realidad, la mayoría de los demás humanos sin duda tenían prejuicios extremos contra los tritones y los hombres pez. Sin embargo, Aukes no quería decirlo tan directamente. La reina Otohime probablemente vio alguna esperanza de coexistencia pacífica entre tritones y humanos en él, razón por la cual preguntó. Y por esto también la reina había luchado durante muchos años. Aunque era muy poco probable que el tipo de cosas que ella imaginaba se hicieran realidad en ese momento, Aukes tampoco quería destruir la esperanza en el corazón de esta amable reina. Al menos al tener estas palabras viniendo de un humano como él, quizás la reina Otohime podría fortalecer aún más sus creencias. Sus ideas también acabarían haciéndose realidad algún día. 116 Regreso a Fishman Street. Más capítulo 116 Regreso a la calle Fishman. ¿En serio, Aukes, de verdad lo crees? Los ojos de la reina se iluminaron cuando escucharon las palabras de Aukes.
Aunque había conocido a algunos humanos que eran amigables con las sirenas y los hombres pez, como Barba Blanca y su tripulación, era la primera vez que escuchaba de un humano que las sirenas, los hombres pez y los humanos eran iguales. Las palabras de Aukes fueron un gran estímulo para ella, una sirena dedicada a la convivencia pacífica de la isla Gyojin y los humanos. Por supuesto. Aukes sonoro mientras miraba a la reina Otoime. ¡Qué maravilla! Con un humano como Aukes diciendo esas cosas, creo que debe haber otros como tú entre los humanos. Ahora tengo plena confianza en lo que hago. En ese momento, los ojos de la reina Otoime brillaron. Con el apoyo de Aukes, un humano, tenía aún más confianza en lo que estaba haciendo. Ella creía firmemente que un día, los humanos, las sirenas y los hombres pez vivirían en paz. En realidad, Aukes también creía firmemente que ese día llegaría. Después de todo, varias señales de la historia original indicaban que Joy Boy una vez tuvo una promesa con la isla Gyojin. El arca gigante de Noé, capaz de albergar a todas las sirenas y hombres Gyojin de la isla Gyojin, probablemente fue construido específicamente para esperar la llegada de ese día. Sin embargo, Joy Boy cayó, por lo que Noah permaneció abandonado allí, y el Poneglyph también contenía la disculpa de Joy Boy. Se ha demostrado que Luffy es el Joy Boy contemporáneo, y Luffy terminará en esta era caótica. Aunque no sabía qué papel él, un personaje no presente en la historia original, desempeñaría en este mundo, en esta era. Pero lo que era seguro era que los ideales de la reina Otoime se harían realidad en la generación de Luffy. Quizás cuando Luffy se convierta en el rey pirata, o quizás incluso más en el futuro. Justo cuando el grupo charlaba animadamente, la comida del banquete ya estaba servida. Naturalmente, Aukes comenzó a comer con ganas y sin restricciones. Después del banquete, llegó la noche y Aukes y los demás se acomodaron en habitaciones para descansar. Acostado en la cama, la mente de Aukes estaba llena de pensamientos. Era el año 1507 del calendario marino, y si su memoria no le fallaba, este fue el momento en que el héroe Gyojin, Fisher Tiger, escaló la línea roja con sus propias manos para liberar a los esclavos. Si Aukes no hubiera llegado, las hermanas Hancock también habrían sido rescatadas por Fisher Tiger este año. La historia original parecía mencionar que Rayleigh también estaba involucrado, pero solo decía que Rayleigh conoció a las hermanas Hancock y las envió con éxito de regreso a Nine Snake Island. Aukes se preguntaba si debía participar en este asunto. El tiempo pasó rápidamente al día siguiente. Después de explicarles a las mujeres, Aukes fue solo a Fishman Street. Se enteró por el rey Neptuno que Fisher Tiger estaba en Fishman Street y no se había ido. Al llegar a Fishman Street, como de costumbre, en comparación con las otras partes brillantes y hermosas de la isla Fishman, la calle Fishman parecía más oscura, y sus edificios y demás parecían muy ruinosos. Todo esto sucedió porque la calle Gyojin era la zona sin ley de la isla Gyojin. Todos aquellos hombres Gyojin que no querían acatar las leyes de la isla Gyojin y restringirse se reunirían aquí. Se podría decir que estaban actuando sin restricciones. La llegada de Aukes atrae la atención de muchos fishmen. Miraron a Aukes con miedo, curiosidad o sorpresa. Por supuesto, muy pocas personas vieron sorpresa después de ver a Aukes. Porque habían pasado 5 años, muy pocas personas recordaban lo que hizo Aukes en la isla Gyojin hace 5 años, al menos los Gyojin de la calle Gyojin eran así. Aukes, ¿estás aquí en la calle Gyojin para encontrar al jefe Jinbe? En ese momento, un pequeño fishman bloqueó el camino de Aukes y le preguntó. Sí. Aukes asintió. Al mismo tiempo, le preguntó a Gyojin que tenía frente a él. ¿Me conoces? ¿Nos hemos visto antes en algún lugar? Aukes sintió que el fishman frente a él le parecía un poco familiar, pero no pudo reconocerlo por un momento. ¿Todavía me recuerdas? ¿Recuerdas que hace 5 años, cuando tú y el jefe Jinbe vinieron aquí, incluso me abrazaste? Le dijo el Gyojin emocionado a Aukes. Aunque solo fue un breve encuentro hace 5 años, sintió una actitud diferente de Aukes en comparación con otros humanos. Ese año, Aukes no mostró ninguna discriminación hacia él, un pequeño fishman, e incluso tuvo una gran buena voluntad. Podía sentir esta buena voluntad. Así que, hasta el día de hoy, su recuerdo de Aukes sigue siendo muy claro, por lo que pudo reconocerlo de un vistazo hace un momento. Ah, así que eres tú. Ha crecido muchísimo en 5 años. Preguntó Aukes de repente, mirando con sorpresa al Gyojin que tenía delante. Hace 5 años, era apenas un niño pequeño. 5 años después, su físico era más de la mitad del de Aukes. Aukes dio unos pasos hacia adelante y dijo en tono de disculpa. Lo siento, olvidé tu nombre, pero te recuerdo.
¿Puedes llevarme a Jinbe? Está bien, yo tampoco te dije mi nombre entonces. Me llamo Xiaoliu y soy el sexto hijo en casa, así que todos me llaman así. Dijo el Gyojin con entusiasmo, mirando a Aukes. En comparación con otros hombres peces que sentían miedo y pavor al ver humanos, el Xiaoliu frente a él parecía muy inusual. Xiaoliu, bien, recordaré ese nombre. Asintió Aukes. Entonces, Aukes, sé dónde está el jefe Jinbe. Está con el jefe Tiger. Te llevaré a verlo, dijo Xiaoliu, luego se dio la vuelta y abrió el camino. Aukes lo siguió. Aukes lo siguió y preguntó. Por cierto, ¿por qué no he visto a Shirley? Recuerdo que Shirley también vivía en la calle Gyojin, ¿verdad? Ah, ¿preguntas por la hermana de Arlon? Ya se fue de la calle Gyojin. Escuché que trabaja en un café Gyojin del pueblo. Xiaoliu giró la cabeza y le respondió a Aukes mientras caminaba. ¿De verdad? ¿Entonces sabes en qué cafetería trabaja? Preguntó Aukes de nuevo a Xiaoliu. No lo sé. Casi nunca salimos de la calle Gyojin, así que no tenemos claro qué pasa afuera. Xiaoliu negó con la cabeza. Ya veo. Qué lástima entonces. El rostro de Aukes mostraba arrepentimiento. Esta vez había querido invitar a Shirley a su barco. Con Xiaoliu, que estaba familiarizado con Fishman Street, liderando el camino, Aukes lo siguió rápidamente hasta una casa algo destartalada. Ahí tienes, Aukes, esta es la residencia del jefe tigre. Como el jefe tigre no ha estado aquí durante muchos años, parece un poco ruinosa por el desuso, le dijo Xiaoliu a Aukes. Después de hablar, caminó primero hacia la puerta, la empujó y entró, todo parecía tan familiar. Porque solían venir aquí a menudo para escuchar a Fisher Tiger contar historias sobre el mundo exterior. Cuando se abrió la puerta, la gente reunida dentro miró instintivamente hacia la entrada. Vieron a Xiaoliu y a un humano que era al mismo tiempo familiar y extraño. Vieron a Xiaoliu y Aukes naturalmente los vio. 117 participó en el programa de emancipación de esclavos. Más capítulo 117 participación en el proyecto de emancipación de los esclavos. Mucha gente se había reunido dentro, y Aukes pudo ver algunas caras conocidas entre ellos. Estaba Arlon, quien había sido un tanto provocador hacia Aukes hace 5 años, junto con algunos de sus seguidores. Entre ellos, el único al que Aukes podía llamar por su nombre era Hachi el pulpo. Es Rokaku, la multitud miró a Rokaku, luego perdió el interés. Todas sus miradas estaban fijas en Aukes, porque Aukes era un humano al que odiaban. Por supuesto, algunas personas también reconocieron a Aukes. Rokaku, ¿por qué trajiste a este humano aquí? Arlon lo miró con fiereza, mientras miraba a Aukes con ojos llenos de odio. Reconoció a Aukes, pero no sintió ninguna buena voluntad hacia Aukes debido a sus acciones pasadas, al igual que hacía 5 años. Lo siento, hermano Arlon, pero Aukes está aquí para ver al jefe Jinbe, y es una muy buena persona, por eso lo traje aquí. Ante la feroz mirada de Arlon, Rokaku parecía un poco tímido. Claramente, le tenía bastante miedo a Arlon. Le pedí a Rokaku que me trajera aquí. Vine a ver a Jinbe y también quiero hablar con Fisher Tiger, dijo Aukes, mirando a Arlon. HMPH, maldito humano, ¿qué quieres del hermano tigre? Al enterarse de que Aukes estaba buscando a Fisher Tiger, Arlon inmediatamente no pudo quedarse tranquilo. Fisher Tiger era su ídolo. Jamás permitiría que Fisher Tiger contactara con un humano como Aukes. ¿Quién sabía qué tramaba Aukes? Arlon, no hay mares tan hostiles. Aukes-kun no representa ninguna amenaza para nosotros. Es un amigo. Al ver a Arlon agitado y a punto de actuar, Jinbe se adelantó rápidamente para bloquearlo. Hermano Jinbe, aunque te respeto, ¿no es tu acto de proteger a un humano demasiado vergonzoso para un Gyojin? Arlon apretó los dientes, mirando a Jinbe que había dado un paso adelante. Arkansas y Arlon, no te preocupes tanto. Creo que este humano no vino a mí con hostilidad. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Justo cuando Jinbe estaba a punto de decir algo, Fisher Tiger dio un paso adelante y habló. Jefe Tigre. Al escuchar las palabras de Fisher Tiger, Arlon reprimió su ira. Arlon, apártate. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Repitió Fisher Tiger. Está bien, está bien. Al ver que Jinbe y Fisher Tiger hablaban, Arlon solo pudo hacerse a un lado a regañadientes. Aunque sé todo lo que has hecho por la isla Gyojin, y Jinbe me ha contado qué clase de persona eres. También he oído hablar de algunas de tus acciones en Grand Line. ¿De qué quieres hablar conmigo? Al ver que Arlon se hacía a un lado, Fisher Tiger giró la cabeza para preguntarle a Aukes.
Me enteré de lo que planeas hacer. Quiero hablar contigo al respecto. Le dijo Aukes a Fisher Tiger. Al escuchar las palabras de Aukes, las pupilas de Fisher Tiger se contrajeron levemente. Solo le había contado al rey Neptuno lo que pensaba hacer. Ni siquiera se lo había dicho a Jimbe. ¿Cómo lo supo Aukes? Por supuesto, a él no le preocupaba cómo lo conocía Aukes en ese momento. Le preocupaba la actitud de Aukes hacia lo que pretendía hacer. Si Aukes filtrara este asunto, las consecuencias y salgan todos, por favor. Jimbe, tú también. Quiero hablar con él. Dijo Fisher Tiger, mirando a todos a su alrededor. Al escuchar las palabras de Fisher Tiger, la mayoría de la gente se marchó. Arlon pasó junto a Aukes, mirándolo con ojos llenos de odio y susurró. Será mejor que no hagas nada fuera del lugar o te haré pedazos. Aukes escuchó esto, miró a Arlon, quien se fue después de hablar, y no dijo nada. Mientras Arlon no cruzara su límite, no le importarían las palabras ofensivas de Arlon hacia él. Fisher Tiger todavía tenía mucho prestigio entre este grupo de personas, o mejor dicho, un prestigio extremadamente alto. Tan pronto como habló, casi todos abandonaron la habitación. Por supuesto, Jimbe era una excepción. Siempre le pareció que Fisher Tiger estaba un poco fuera de lugar, y siempre creyó que lo que Aukes quería discutir con Fisher Tiger sería algo muy importante. Así que quería quedarse y escuchar. Jimbe, sal tú también. Repitió Fisher Tiger. Él tenía la intención de hacer este asunto solo, por lo que además de tener que informar a Neptuno, el rey de este país, no involucraría absolutamente a nadie más. Hermano tigre, quiero quedarme, dijo Jimbe con firmeza. Jimbe, eres a quien más valoro en este grupo, así que te confiaré algunas cosas más tarde, pero no puedes escuchar sobre este asunto. Dijo Fisher Tiger con ojos firmes. Además de él mismo, Jimbe era actualmente el más fuerte del reino Ryuru. Jimbe también tenía la responsabilidad de proteger a este país, por lo que no le diría a Jimbe sobre tal asunto. No quería implicar a Jimbe. Está bien. Al ver a Fisher Tiger tan serio, Jimbe solo pudo irse a regañadientes. Después de que todos se fueron y él estaba seguro de que nadie estaba escuchando a escondidas, Fisher Tiger miró a Aukes. ¿Qué sabes y cuáles son tus intenciones? Preguntó directamente, yendo al grano. Conozco todos tus aviones y tengo la intención de participar en ellos, dijo Aukes también sin rodeos. Después de una noche entera de reflexión ayer, Aukes decidió participar en el plan de liberación de esclavos. La llegada de Aukes había traído demasiada incertidumbre a este mundo. No sabía si su presencia afectaría a los demás. En la historia original, Fisher Tiger pudo tener éxito con este plan. Esto se debía a que solo él lo sabía, y la gente de la línea roja nunca imaginó que alguien entraría allí para liberar esclavos. Además, se estimó que no todos los combatientes de nivel almirante estaban en la línea roja en ese momento. Y esos agentes del CP estaban protegiendo de cerca a los dragones celestiales, y no dejarían que esos cerdos detuvieran cualquier cosa que sucediera en la línea roja. Entonces, la fuerza de combate en la línea roja en ese momento probablemente no era mucha, y la mayoría eran simplemente soldados comunes con armadura, como en la historia original. Es por eso que Fisher Tiger pudo tener éxito. Pero esta vez fue diferente. La aparición de Aukes podría alterar algunas cosas, provocando así que todo cambiara. Aukes no sabía si este cambio ocurriría, pero lo que era seguro era que Aukes quería meterse nuevamente. Además, su fuerza actual no era como hace años, cuando apenas podía resistirse a un almirante, sino que ahora era diferente. Hacía tiempo que poseía la fuerza de un almirante o incluso la superaba. Había muy pocas cosas en este Grand Line que pudieran amenazarlo. Él podía hacer con valentía lo que quería, incluso si eso causaba grandes problemas. ¿Estás seguro de que sabes lo que voy a hacer? Fisher Tiger miró a Aukes con sorpresa en sus ojos al escuchar las palabras de Aukes. Había pensado que Aukes diría algo más, pero no esperaba que Aukes realmente quisiera participar en su loco plan. Y 118 entrando al continente Tierra Roja. Más capítulo 118 entrando al continente Tierra Roja. Es normal que mi elección te sorprenda. Dijo Aukes. Tras una pausa, Aukes continuó. Pero, al igual que tú, cree que los tritones y los gyojin no deben ser vistos así ante los ojos de los humanos. Los tritones y los gyojin deben ser iguales a los humanos. Entonces yo soy igual. Pienso también que nosotros, los humanos comunes y corrientes, no deberíamos ser vistos de esa manera a los ojos de esas personas en la línea roja. Por supuesto, no puedo negar que este mundo es un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles, pero eso no es lo que me desagrada.
Lo que no me gusta es que este mundo parece estar en constante agitación, pero en realidad, bajo su gobierno, no tiene vida. Lo más anormal es que aquí falta gente que se atreva a resistir. Sí, aunque sentía que el mundo pirata, donde los fuertes se aprovechan de los débiles, era normal. Después de todo, este mundo podría considerarse uno donde el gran poder se concentra en los individuos. Pero, lo que es anormal es, ¿por qué en este mundo, solo Joy Boy se atreve a resistirse a este sistema, a esta regla? La mayoría de las personas se ven obligadas a aceptarlo, e incluso después de sufrir la opresión de esas personas, no solo no se resisten, sino que desahogan su dolor interior presionando a los más débiles. En 800 años de historia, debe haber habido muchas personas poderosas como Roger y los 4 emperadores en el mar, pero aquellos que realmente se atrevieron a resistir fueron pocos y distantes entre sí. La gente del mar odia el gobierno de los dragones celestiales, pero se establece cómodamente en sus propios dominios y gobiernan a los más débiles. Como dice el dicho, los fuertes blanden sus espadas contra los más fuertes, y los débiles blanden sus espadas contra los más débiles. Aukes no quería ser un debilucho, así que, naturalmente, tuvo que hacer lo contrario. Quizás Aukes no tenía suficiente fuerza e influencia para derrocar todo esto. Pero, desde que conoció a Fisher Tiger, y desde que supo lo que quería hacer, ¿cómo podía Aukes quedarse de brazos cruzados? Quizás esto sea solo un acto trivial de resistencia, pero ¿y qué? Dado que en este mundo solo hay unas pocas personas como Fisher Tiger que se atreven a resistir, entonces Aukes también será uno de esos pocos. Antes de que Luffy destaque por completo, antes de que Joy Boy, la esperanza de este mundo, destaque, Aukes podría ser capaz de hacer algunas cosas que estén dentro de su poder. Además, sin mencionar que Aukes siempre ha menospreciado a esas personas altas y poderosas, calculadas en lo que sucedió hace unos años, Aukes y ellos tienen una gran cantidad de odio, y a Aukes no le importa darles otra sorpresa. ¿Entonces quieres ayudarme? Preguntó Fisher Tiger. Sí, por supuesto. Asintió Aukes. Al escuchar las palabras de Aukes, Fisher Tiger se quedó en silencio por un momento, luego miró fijamente a Aukes. Está bien, estoy de acuerdo. Pescador Tigre extendiendo su mano. Aukes avanzó unos pasos y le agarró la mano. Los dos intercambiaron miradas y se sonrieron el uno al otro. Durante los siguientes días, Aukes y Fisher Tiger permanecieron juntos, discutiendo planos y haciendo preparativos. Al final, formularon un plan aproximado. El plan era sencillo, ya que esta operación involucraba solo a ellos dos. El proceso general era que ambos fueron a la línea roja, y luego Fisher Tiger, que estaba familiarizado con el área, manejaría personalmente la liberación de los prisioneros. Al mismo tiempo, aquellos prisioneros rescatados que desearan continuar siguiéndolo para salvar a la gente lo harían, mientras que a los que no, se les permitiría salir de un lugar generalmente seguro que los dos habían explorado. Al mismo tiempo, Aukes crearía caos en el otro lado, cuanto mayor fuera el caos, mejor, y así daría a los prisioneros la oportunidad de escapar. Al mismo tiempo, Aukes vigilaría constantemente los movimientos de los guardias y las personas poderosas de la isla. Si apareciera un individuo poderoso de nivel almirante y el plan aún no se hubiera completado, entonces Aukes lo detendría. Aukes confiaba en que podría manejar todo esto, ya que su fuerza actual no debía subestimarse. Por supuesto, si el caos creado durante el rescate no fuera descubierto por la gente en la línea roja, entonces el plan de crear un caos mayor sería abandonado. Después de todo, si la gente pudiera ser rescatada en silencio, ¿por qué crearían caos deliberadamente para atraer la atención? Jaja, y una cosa más, ambos usarían máscaras para ocultar sus identidades. Sin embargo, si Aukes realmente tomara acción, probablemente descubriría su identidad. Pero eso no era importante. Lo importante era que la identidad de Fisher Tiger no pudiera ser descubierta. Fisher Tiger ya era un desconocido en el mar. Mientras ocultan sus identidades, nadie adivinaría que él era el que lo hizo. Mientras no fuera reconocido, la tragedia de la historia original donde fue perseguido por la marina y finalmente murió por negarse a una transfusión de sangre no sucedería, y también evitaría implicar a la isla Gyojin. El tiempo voló y 3 días pasaron rápidamente. Aukes ordenó a las mujeres que permanecieran temporalmente en la isla Gyojin, después de lo cual él y Fisher Tiger abordaron un barco y abandonaron la isla Gyojin, llegando al archipiélago Sabaody. El archipiélago Sabaody está cerca de la línea roja, justo debajo. Desde aquí, encontrar un lugar escondido que facilite el ascenso a la línea roja, aunque el proceso de ascenso puede ser algo difícil.
Al fin y al cabo, como es la masa de tierra más alta y más grande de todo el mar, la altura de la línea roja es inimaginable. El plan se desarrolló como de costumbre. Aukes y Fisher Tiger encontraron un lugar relativamente apartado en el archipiélago Sabaody. Y desde allí, Aukes tomó directamente a Fisher Tiger, aferrándose a la línea roja, ocultando sus figuras y caminando en el aire. Media hora después, ambos llegaron a la línea roja. ¿Conoces mejor este lugar? ¿Dónde estamos? Preguntó Aukes a Fisher Tiger. A su izquierda y a su derecha debía interminables extensiones de tierra roja, como una línea ancha. Detrás de ellos estaba el lugar desde el que acababan de subir. Mirando hacia abajo desde allí, las profundidades estaban envueltas en nubes y niebla, aparentemente sin fondo. Y frente a ellos parecía haber un bosque primigenio interminable. Este es el bosque artificial. Está ubicado a ambos lados de la línea roja y es muy amplio. Deberíamos estar a la izquierda. Una vez que atravesemos el bosque, veremos los interminables palacios de los dragones celestiales. El más llamativo de ellos es, sin duda, el castillo de Pangea, rodeado de altos muros, pero aún más alto y grande. Allí también viven los dragones celestiales de mayor rango. Las instalaciones de seguridad son, sin duda, las mejores, pero allí no viven dragones celestiales comunes ni esclavos. Los dragones celestiales ordinarios viven en innumerables edificios construidos alrededor del castillo Pangea, no rodeados por muros. Y entre estos edificios, los lujosos edificios centrales son donde viven los dragones celestiales. Están dispuestos en forma de abanico alrededor del castillo Pangea. Y a ambos lados de los edificios donde residen los dragones celestiales hay algunos edificios ordinarios, que es donde vive la mayor parte del personal de seguridad. La mayoría de los esclavos también están confinados en varias habitaciones dentro de la misma área de esos edificios ordinarios. Por supuesto, muchos esclavos también les sirven en los palacios de esos dragones celestiales. Vamos al lugar donde viven los dragones celestiales fuera del castillo Pangea, que no está rodeado de muros, porque todos los esclavos están allí. Después de rescatar a esos esclavos, tenemos dos opciones para abandonar la línea roja. Una es bajar por la línea roja por donde vinimos, y la otra es tomar las escaleras que los dragones celestiales usan específicamente para ascender y descender por la línea roja. 119 Liberando a los esclavos. Más capítulo 119. Emancipación de los esclavos. Fisher Tiger dijo, haciendo una pausa, y luego continuó. Como no tenemos la capacidad de volar, y muchos esclavos son esencialmente débiles, es muy difícil subir o saltar desde la línea roja. Probablemente solo unas pocas personas pueden hacerlo. Y saltar hacia abajo podría resultar en huesos rotos, mientras que escalar es extremadamente lento. Si nos descubren, podrían atraparnos antes de llegar al mar. Por lo tanto, debemos apoderarnos de las instalaciones específicas para ascender y descender de la línea roja y transportar a todos los esclavos desde allí a las islas conectadas a esas instalaciones. Por ejemplo, el archipiélago Sabaody u otras islas, primero recopilemos información aquí y luego actuemos de noche. Así será mucho más fácil. Dijo Aukes. Fisher Tiger ascendiendo. Pronto cayó la noche. Después de comprender la geografía general, Aukes y Fisher Tiger atravesaron el misterioso y vasto bosque artificial. En ese momento, ambos se encontraban al borde del bosque artificial, y ante ellos se extendía un camino excepcionalmente ancho. Incluso de noche, este camino era claramente visible. Al cruzar la calle, los dos vieron el castillo de Pangea, rodeado de altos muros. Seguiremos este camino para evitar el castillo de Pangea, dijo Fisher Tiger. Está bien. Luego los dos siguieron el camino cerca del bosque artificial, caminando hasta la parte trasera del castillo Pangea. Aquí residían muchos dragones celestiales comunes y corrientes. Desde aquí se extendían innumerables edificios densos hasta donde alcanzaba la vista. Y aunque los edificios estaban densamente poblados, cada uno parecía meticulosamente elaborado, exudando un lujo extremo, bañado de luz. A partir de ahora debemos ser aún más discretos. Dijo Fisher Tiger. Entrar aquí significaba que ya estaban dentro del rango de actividad de los dragones celestiales. Aunque era de noche, no había garantía de que no hubiera nadie afuera, así que tuvieron que actuar con sigilo. Asintió Aukes. Los dos reprimieron su presencia y ocultaron sus figuras lo más posible, entrando en el intrincado complejo de edificios. Los dos entraron por el lado izquierdo, donde la mayoría de los edificios estaban ocupados por personal de seguridad. De vez en cuando, veían figuras de guardias con armadura de hierro.
Ambos poseían Aki de observación y podían evitar preventivamente las posiciones del personal de patrulla y otros. Por lo tanto, tras entrar aquí, no habían sido descubiertos hasta el momento. Continuando hacia adelante, pasando por el complejo de edificios relativamente ordinario, el complejo de edificios centrales era extremadamente lujoso, completamente diferente de los laterales. Aquí era donde residían los dragones celestiales ordinarios. En ese momento, los dos se escondieron tras un muro. Desde allí, observé en la calle cercana. Las farolas eran deslumbrantes, tan brillantes como el día. Quizás porque esta era el área residencial de los dragones celestiales, los guardias aquí eran aún más densos, pero todos eran guardias ordinarios con armadura de hierro, no muy fuertes. Los dos continuaron abrazados a la pared, esquivando a un guardia tras otro, hasta que finalmente llegaron al otro lado de la línea roja. Aquí se retenía a la mayoría de los esclavos. Durante el día, los dragones celestiales los sacaban para diversos entretenimientos, como luchas de gladiadores o representaciones. Por la noche, los encarcelaban aquí. Está bien, vete. Observaré constantemente los movimientos aquí. Recuerda mantenerte en contacto. Le dijo Aukes a Fisher Tiger. Mientras hablaba, levantó en su mano el antiespionaje Denden Musi. Esto era lo que habían acordado. Para facilitar el contacto, usaríamos un antiespionaje Denden Musi. Fisher Tiger también tocó el Denden Musi antiespionaje en su pregnant, luego se dirigió hacia la familiar área de detención de esclavos. Al mismo tiempo, Aukes utilizó el Aki de observación para monitorear constantemente todos los movimientos a su alrededor. Hasta el momento, Aukes no había detectado ninguna presencia demasiado poderosa en las áreas donde residían estos dragones celestiales ordinarios. Se podría asumir aproximadamente que todos los dragones celestiales poderosos y de alto rango residían básicamente en el castillo Pangea. Y el castillo de Pangea era muy peligroso, con pocos esclavos, por lo que sería una batalla perdida para los dos entrar. Por supuesto, además de monitorear constantemente los movimientos de individuos fuertes en esta isla, Aukes tenía otras tareas. Por ejemplo, investigue las instalaciones que utilizaban los dragones celestiales para ascender y descender la línea roja. Aukes extendió su Aki de observación, impidiendo el castillo Pangea, mientras cubría simultáneamente todas las áreas residenciales del dragón celestial. Aunque la línea roja era enorme, de hecho, las áreas residenciales del dragón celestial en la línea roja no eran grandes. Aukes calculó aproximadamente las presencias que detectó, suponiendo que el número de dragones celestiales en la línea roja probablemente era solo de decenas de millas, no muchos. Su Aki de observación se expandió continuamente, alcanzando ambos lados de la línea roja. Al mismo tiempo, Aukes también descubrió varias instalaciones para ascender y descender por la línea roja. Uno de ellos era el más cercano al castillo de Pangea y sus instalaciones también eran las más grandes. Sin duda, esa instalación era utilizada exclusivamente por los funcionarios del alto rango del castillo de Pangea. Después de eso, había una instalación en cada uno de los lados, tanto en la parte delantera, media y trasera, tanto en el lado izquierdo como en el derecho del área residencial ordinaria del dragón celestial. En total fueron 6. Por supuesto, había más que solo estos. La línea roja era tan extensa, y los dragones celestiales, naturalmente, la aprovecharon al máximo. Además de las áreas residenciales para dragones celestiales, esclavos y guardias, también había varias zonas e instalaciones de entretenimiento, como las del archipiélago Sabaody. Estas áreas cubrían una gran cantidad de tierra, lo que demostraba claramente que los dragones celestiales eran verdaderamente extravagantes y disfrutaban de gran cantidad de la vida. En cualquier caso, la parte central de toda la línea roja estaba cubierta de varios edificios. Y en los bordes de esas zonas urbanizadas, había instalaciones para ascender y descender la línea roja. Aukes no podía percibir más allá de eso, ya que la línea roja atravesaba todo el mar. Su Aki de observación de alto nivel solo podía observar esta sección central, que probablemente representaba menos de una décima parte de toda la línea roja. Aukes informó a Fisher Tiger de la situación que había investigado a través de Denden Musi. En ese momento, Fisher Tiger ya había llegado al complejo de edificios donde estaban confinados un gran número de esclavos. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Las salas de detención de esclavos, naturalmente, tenían guardias. Y cada habitación tenía de 2 a 3 guardias. Tan pronto como Fisher Tiger llegó a la entrada de la prisión, los 2 guardias lo vieron. Al ver que los guardias lo habían descubierto, Fisher Tiger no dijo mucho.
Sin decir palabra, subió y noqueó a los guardias de un puñetazo a cada uno. Los guardias estaban muy débiles y Fisher Tiger los venció fácilmente. Debido a que era de noche, el área de detención de esclavos estaba muy oscura, a diferencia del área residencial de los dragones celestiales, que estaba muy iluminada. Esto también facilitó la acción de Fisher Tiger. Se encargó de los dos guardias, pero nadie se dio cuenta en la oscuridad de la noche. Después de lidiar con los guardias, Fisher Tiger usó las llaves para abrir la puerta de hierro. ¿Quién eres? ¿Estás aquí para salvarnos? Los esclavos que estaban dentro vieron abrirse la puerta de hierro, algunos temerosos, otros con ojos llenos de anticipación, aunque en la oscuridad de la noche era difícil discernir sus emociones. Estoy aquí para liberarlos. Si no quieren ser esclavos y quieren irse, salgan rápido y no hagan mucho ruido. Dijo Fisher Tiger, mirando a los esclavos. Los esclavos dudaron un momento. No sabían si debían salir. De todos modos, quedarme aquí significa ser torturado hasta la muerte tarde o temprano. Hagámoslo. En ese momento, un hombre corpulento rugió, tomando la iniciativa y saliendo. Ver a alguien salir, una segunda persona, una tercera persona, hasta que todos en esa sala de detención de esclavos salgan. Todos sus rostros mostraban emoción. Quienes estén dispuestos a liberar esclavos conmigo, síganme. Quienes no, intenten ocultarse y corran directamente a la izquierda. Allí hay escaleras para subir y bajar la línea roja, que pueden ayudarles a escapar de aquí. Dijo Fisher Tiger, mirando a la gente. Pero nuestras esposas explotarán en cuanto nos alejemos de cierta zona de la línea roja. Si no nos ocupamos de ellas, no podremos irnos. En ese momento alguien dijo. 120 Todas las fuerzas navales desplegadas. Más capítulo 120. Toda la armada desplegada. En esta situación, la solución era sencilla. Él dijo. Esos guardias tienen llaves. Date prisa y actúa. Después de que Fisher Tiger terminó de hablar, corrió hacia el siguiente edificio donde se encontraban los esclavos. El tiempo no espera a nadie. No podía perder demasiado tiempo allí. Luego vinieron la segunda, tercera y cuarta habitación. Debido a algunos obstáculos entre estos edificios ya la poca iluminación, estaba muy oscura. Aunado a la advertencia de Fisher Tiger a los esclavos para que actuaran con cautela, no se descubrió a nadie hasta que se abrió la cuarta habitación. No fue hasta la quinta habitación que Fisher Tiger, con un gran número de esclavos reunidos detrás de él, fue finalmente descubierto. Aunque nos han descubierto. Fisher Tiger inmediatamente sacó su Denden Musi y dijo. Luego les dijo a los esclavos que estaban detrás de él. Nos han descubierto. Dejen de esconderse. Todos, vayan a rescatar a los demás esclavos. Ser descubierto solo después de abrir la quinta habitación ya era bastante bueno. Después de todo, habían rescatado a muchos esclavos antes de eso. Bien, hacía tiempo que quería hacer esto. Hermanos, seguidme. Tenemos que escapar de aquí. Al escuchar las palabras de Fisher Tiger, los esclavos vitorearon de inmediato. Liberaron por completo los corazones que habían reprimido durante años y reconocieron directamente armas útiles en las cercanías. Luego se dirigieron hacia las distintas habitaciones de esclavos que había en la distancia. A medida que los esclavos se amotinaban y dejaban de actuar de forma encubierta tras ser descubiertos, la velocidad de liberación de esclavos se hizo cada vez más rápida con su ayuda, y el número de esclavos se hizo cada vez mayor. Los esclavos destruyeron arbitrariamente los edificios aquí, provocando un caos aún mayor. Se dispersaron, atrayendo al número limitado de guardias. Cuando llegaron, trabajaron juntos para eliminarlos a todos. El contingente de esclavos se hacía cada vez más numeroso y los guardias cada vez menos. Finalmente, en un momento determinado, los guardias que estaban intentando detener a estos esclavos finalmente se dieron cuenta de que ya no podía manejar este asunto. Así que finalmente informará este asunto a las personas de arriba. Y como era de noche, los que manejaban estos guardias no se atrevieron a molestar a la gente en el castillo de Pangea. Entonces intentaron movilizar un gran número de guardias de la línea roja para reprimir a los esclavos alborotadores. Sin embargo, era evidente que los esclavos, ahora sin esposas, eran extremadamente feroces. Estos guardias de la línea roja no eran particularmente fuertes. Así que los guardias fueron derrotados una y otra vez. En toda la zona residencial de los dragones celestiales, los gritos de los esclavos eran constantes y las llamas elevadas iluminaban la noche. Sin embargo, aún así, nadie se atrevió a entrar en la casa de un dragón celestial.
Después de todo, había individuos verdaderamente poderosos alrededor de los dragones celestiales, y esas eran personas a las que estos esclavos no se atrevían a provocar. Además, aunque querían escapar, algunas cosas estaban profundamente arraigadas en sus corazones y no se rompían tan fácilmente. Solo pude rezar para liberar tantos esclavos como fuera posible en medio de este caos y luego escapar rápidamente de la línea roja. 1 hora, 2 horas, 3 horas. Los gritos de los esclavos y los sonidos de inmenso caos despertaron a muchos dragones celestiales que dormían en sus casas. Se despertaron, cada uno furioso. Sin embargo, después de comprender lo que estaba sucediendo afuera, algunos se enojaron, mientras que otros se quedaron en los edificios altos, disparando continuamente a los esclavos que podían ver abajo. Sin embargo, solo pudieron eliminar a un pequeño número de esclavos, y aunque ellos mismos disfrutaban de la emoción de la caza desde las alturas, no se atrevieron a bajar. En cuanto a los guardias que los rodeaban, no se atrevieron a desplegarlos, ya que su seguridad se vería comprometida si los guardias desaparecían. En comparación con lidiar con los esclavos alborotadores, su propia seguridad era claramente más importante. Era evidente que los dragones celestiales no carecían de cerebro. La mayoría de ellos tenían cerebro. Y los individuos verdaderamente fuertes que rodeaban a los dragones celestiales hicieron la vista gorda a todo lo que sucedía, permitiendo que los guardias que intentaban detener a los esclavos murieran uno por uno. Su orden siempre fue proteger a los dragones celestiales y obedecer sus órdenes. En cuanto a cualquier otra cosa, mientras los dragones celestiales no dieran una orden, no actuarían por iniciativa propia. No fue hasta la medianoche que todos los esclavos encarcelados fueron rescatados. Inmediatamente después, Fisher Tiger condujo a los esclavos, siguiendo la guía de Hawkes, hacia las instalaciones que podían salir de la línea roja. Hawkes también se reunió con Fisher Tiger. Hawkes se sorprendió mucho de que esta operación se desarrollara con una fluidez inusual. Aparte de los soldados de la guardia y algunos dragones celestiales que despertaron y comenzaron a disparar, no encontraron ningún otro obstáculo importante. En realidad, Hawkes había sobreestimado el nivel defensivo de la línea roja. El grupo de personas más fuertes en la línea roja eran naturalmente los Gorosei y los Caballeros de Dios. Pero, a esa hora de la noche, la mayoría de la gente ya estaba descansando. Y aunque no descansaran, ellos mismos nunca intervendrían personalmente en este asunto. Solo asignarían personas para tratarlo. Por debajo de los Gorosei y estos individuos, los más fuertes eran los nacientes miembros del CP. Pero la tarea de estas personas era proteger estrechamente a los dragones celestiales. A menos que un dragón celestial se lo ordenara, no intervendrían activamente en este asunto. Y esas verdaderas potencias no estaban dispuestas a actuar o no podían hacerlo. En esta situación, los únicos que podían detener el motín de esclavos eran las tropas de menor rango de la línea roja. Es decir, los guardias blindados. Pero tampoco era apropiado tomar a la ligera a los esclavos. Su fuerza era muy limitada cuando llevaban esposas o collares, y estos soldados podían enfrentarse a ellos fácilmente. Pero no olvidemos sus identidades originales. Además de mujeres bonitas, la mayoría de los hombres capturados eran piratas famosos o varias potencias del mar. Muchos de ellos eran mucho más fuertes que estos soldados. No hace falta decirlo, cuando se unieron. Sin esposas, se abrió paso entre los soldados como si atravesaran un desierto. Los guardias de menor rango de la línea roja no pudieron resistirlos en absoluto. Esta es también la razón por la que Fisher Tiger pudo liberar la línea roja por sí solo en la historia original. La razón solo puede atribuirse a la arrogancia de los altos mandos de los dragones celestiales. Si hubieran intervenido personalmente o enviado a los caballeros de Dios, los esclavos no habrían escapado. Un gran número de esclavos escaparon de la línea roja y los guardias fueron completamente incapaces de detenerlos. Finalmente, el personal a cargo de estos guardias se dio cuenta de que la situación era grave. Entonces informó este asunto a los superiores, los Gorosei. En este momento, en una habitación lujosa y bien iluminada, los esclavos se han escapado. ¿Quién lo hizo? No claro. Notifiquen a Com. Aquellos esclavos que quieran irse de aquí definitivamente tomarán la única vía que puede llegar al mar. Que movilicen a todos los marines disponibles, incluidos todos los almirantes y el propio Com, para proteger las islas a las que puedan llegar esas instalaciones y luego maten a todos esos esclavos. En cuanto a las personas que liberaron a los esclavos, que los marines también los ejecutarán. Y también envían gente a investigar cuántos perdieron los dragones celestiales en este incidente.